Pues vamos ya con otro tema y voy a pedir a los participantes en la mesa redonda, a Nieves, a Sandra, a Manel y a David, que vayan incorporándose a la mesa mientras hago la presentación de la misma. Tenemos 4 invitados e invitadas, como podéis ver, que van a dar respuesta a diferentes preguntas. El título genérico es ¿qué deben de hacer las empresas para cuidar la salud mental de sus empleados y empleadas y si lo están haciendo? Por supuesto, va a haber más preguntas, va a haber más cuestiones. Queremos que vosotras y vosotras, desde el público, desde vuestras casas, participéis también haciéndonos llegar vuestras dudas, tanto a los que estáis presentes aquí en la sede del Círculo de Empresarios de Vigo, como a los que nos seguís a través del streaming. Para ello hemos habilitado el hashtag en Twitter, almohadilla Congreso Seguridad 4.0, para que podáis compartir las preguntas, etcétera, etcétera. Un par de datos antes de arrancar con ello. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial 1.000 millones de euros. Así, los costes directos e indirectos de la mala salud mental de la población se estiman en más del 4% del Producto Interior Bruto mundial. Se prevé que las enfermedades mentales tengan un impacto económico mundial de 6.000 millones de dólares para el año 2030. Hay estudios recientes que advierten que 1 de cada 3 personas tiene ansiedad y debe de tomar fármacos para dormir. La OMS dice que a nivel mundial la ansiedad es la patología más frecuente, a pesar de que conlleva mucho sufrimiento y desgaste. En España se ha triplicado el uso de psicofármacos en los últimos años y en el entorno laboral el estrés es la primera causa de incapacidad laboral del mundo. El 80% de los empleados y empleadas manifiestan haber sentido estrés en el trabajo en alguna ocasión. Otro dato relevante, 1 de cada 3 españoles ha acudido al psicólogo durante este pasado año. El 70% de los profesionales no encuentra apoyo emocional por parte de su empresa y solo en el 20% de los casos lo recibe de su jefe. Son solo algunas cuestiones que vamos a abordar en los próximos minutos, pero lo primero es conocer a las personas que me van a acompañar en esta mesa redonda. Les voy a saludar brevemente y luego ellos y ellas pues, os van a contar algo más sobre su trayectoria laboral. En primer lugar, Nieves Lorenzo Espeso es médica especialista en medicina de trabajo y técnica superior en prevención de riesgos laborales. Es jefa del área técnica de medicina del trabajo, ergonomía y psicología aplicada del Centro ISGA de A Coruña. Forma parte de diferentes grupos de trabajo y es coautora de diferentes estudios de salud laboral en relación a los trastornos musculoesqueléticos y guías de vigilancia de la salud. Nieves, gracias por estar aquí. Sandra Álvarez Noya es licenciada en Psicología, con formación de máster con las 3 especialidades de Prevención, Sistemas Integrados de Gestión, Responsabilidad Social. Es también posgrado en Comportamiento del Consumidor e Información Reglada en Mediación. Lleva más de 15 años en Madrid y Galicia como responsable de Recursos Humanos y Prevención en el sector de transporte, logística e industria, principalmente realizando estudios de las 3 especialidades preventivas, conjugándolo con la implantación en la empresa y certificación de varios centros en OAS 18001. En la actualidad lleva más de 3 años en Quirón Prevención como técnico multiempresa, centrada en el área de psicopsicología, principalmente en estudios psicosociales, gestión del conflicto y acoso. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. David Piélago es sociólogo laboral, trabajó durante años como orientador sociolaboral y técnico de selección de personal, gestionando bolsas de empleo para personas con riesgo de exclusión social. Es técnico de prevención de riesgos laborales, especialista en psicopsicología aplicada desde 2008 en FREMAP, donde ha desarrollado programas de prevención de la violencia en el trabajo, promoción de la salud y liderazgo, entre otras, y coordinando también las campañas nacionales de grandes cuentas. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Y Manuel Bestratén Belloví es ingeniero industrial y arquitecto, máster en Ingeniería Química del Petróleo y Petrolquímica, experto en seguridad en el trabajo, gestión de la prevención y auditorías de sistemas, con más de 40 años de experiencia en este campo. Ha sido profesor y director de numerosos programas de formación en prevención de riesgos laborales. Es parte activa de Mises Global, un movimiento asociativo privado sin ánimo de lucro, formado por personas y organizaciones comprometidas en desarrollar competencias para ayudar a construir empresas saludables, socialmente responsables y sostenibles, en donde las personas sean el motor del cambio. Manuel, no te he visto mientras hablaba, no sé si he metido la pata por... Ya, soy un poco chapas, ahora os voy a dejar a vosotros, no te preocupes. Gracias.
Gracias a ti, gracias a vosotros y vosotras por venir. En primer lugar, lo prometido es deuda. Quiero dejaros 5 o 10 minutos para que os presentéis un poco mejor. Nieves, arrancamos contigo, si te parece. Te cedo a Atril y me voy ahí a la esquina, ¿vale? ¿Con el micrófono de mano o el Atril? Con el Atril. Y esto, espera un momentito, Enrique, ¿dónde hay que darle para que empiece? Ah, ya me pide, muy bien. Bueno, pues nada, ya me presentó Enrique, con lo cual ya sigo y avanzo, porque tenemos muy poquito tiempo. Yo estoy en el ISGA y quería un poco pues, trasladar esto que hemos recibido esta mañana, esta dosis de serotonina, dopamina, de la felicidad, pues yo os voy a dar mi versión. No digo los años, tantos como Manelo por ahí, y de lo que llevamos haciendo en las empresas en materia de PRL, lo que nos encontramos. Esto así, muy bien. Bueno, daros unos datos, los ha avanzado Enrique. Es decir, 1 de cada 8 personas en el mundo convive con una enfermedad mental, según los datos de la OMS. Pero en el último estudio de junio, el 15% de los adultos en edad de trabajar sufren o han sufrido un trastorno mental, sobre todo ansiedad y depresión. Y esto se potenció a raíz de la pandemia. De hecho, a partir del año 20 se han implementado estrategias. A continuación os voy a presentar algunas de las estrategias, la de salud mental del Ministerio de Sanidad, pero el Sergas también en el año 20 ya planteó su programa de salud mental a raíz de la pandemia y por las situaciones que se fueron dando en el personal sanitario. Como veis ahí, España encabeza el consumo de ansiolíticos en Europa. 2,5 millones de personas consumen psicofármacos diarios en nuestro país. Ahí, si me voy de aquí, no se me oye. Muy bien. Bueno, ahí ves los datos. Se han incrementado el consumo de psicofármacos, tanto ansiolíticos como antidepresivos. Bien. El nuevo marco, es decir, se ha publicado el nuevo marco de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral para el periodo 2021-2027. A nivel de España está pendiente de aprobación la Estrategia Española de Seguridad y Salud del Trabajo y los temas psicosociales y lo que es la salud mental, el bienestar emocional y lo que es la salud integral es uno de los objetivos prioritarios. Por lo cual, cuando los políticos, los técnicos se plantean, se sientan y plasman, esto es un documento es que la situación no va bien. No va bien. Y hay que poner e implementar políticas y hacer actuaciones y desarrollar acciones. Por un lado, con la pandemia se nos vino la conectividad permanente. Estuvimos trabajando muchísimas horas todos. Yo no recuerdo etapa más intensa en mi vida. De lunes a domingo, de 8 de la mañana, haciendo publicaciones para que las empresas pequeñas pudieran seguir funcionando. Falta de interacción social, mayor uso de la tecnología. Ahora todo el mundo sabe manejar los webinares, pero de aquella cada día te mandaban Met, el Zoom, no sabíamos manejar nada, fuimos a golpe de corneta con todas estas situaciones. Claro, la gente joven maneja muy bien las herramientas informáticas, pero no todos, los que nos hemos sentado, que éramos mayores de 39 esta mañana, pues la mayoría. O sea, quiero decir que tuvimos que a golpe de corneta ir adaptándonos a esto. Bueno, hay un capítulo específico en el nuevo marco que habla de la salud mental, de las campañas que se van a hacer, de los programas y la siguiente campaña será de lugares de trabajo saludables para el 23-25, con los aspectos psicosociales y ergonómicos, porque ya los riesgos psicosociales no son riesgos emergentes, están ahí. Se sigue diciendo, pero no son riesgos emergentes. Elaborar una iniciativa no legislativa sobre las orientaciones en la esfera psicosocial y la salud mental, elaborar herramientas y guías electrónicas, hay muchas, pero van a publicar más, estudio de fórmulas efectivas para invertir en salud mental, violencia, acoso y discriminación en el lugar de trabajo. ¿A esto? Sí. Por otro lado, se publicó en el BOE el convenio 190 de la OIT sobre violencia. Nosotros nos entra en vigor el 25 de mayo del 2023. Esto desarrollará acciones y actuaciones sobre esta materia. Reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo puede constituir una violación o abuso de los derechos humanos y que la violencia y el acoso es una amenaza para la igualdad de oportunidades. Reconoce la importancia de la cultura del trabajo, ya no la cultura preventiva, la cultura del trabajo. Vamos introduciendo nuevas formas, nuevas expresiones. La Estrategia de Salud Pública del 2022, que se ha publicado, también hace una mención explícita a la salud laboral. Dice que hay que mejorar la salud y el bienestar de la población. Ya sabéis que las competencias en materia de salud es salud integral, no solamente es la salud asistencial, no, es la de los trabajadores, la salud laboral y la salud de la otra salud que no son contingencias profesionales.
por no liarme. Luego tenemos también la estrategia de salud mental, que se ha publicado en agosto y hace un capítulo específico a la salud laboral. Destaca que los riesgos psicosociales asociados a una organización inadecuada de trabajo pueden provocar un problema de seguridad y salud en el trabajo, que el lugar de trabajo es un sitio idóneo para poder formular y hacer actuaciones para promover la salud mental, que hay un progresivo reconocimiento de que el bienestar mental de los trabajadores tiene efectos positivos en la organización, por muchas de las cosas que nos han explicado a la mañana, mejor productividad, mayor satisfacción de los trabajadores, sentimiento de pertenencia. Por otro lado, una de las acciones que plantea es mejorar los entornos laborales. Pero eso sí, como ya dijo la directora general esta mañana, Elena Mancha, y como también dice Adela Quinzá en otras intervenciones en nuestras webinars de las que forman parte, hay que proteger la salud mental, pero reduciendo los factores de riesgo, esas condiciones de trabajo que afectan a la organización y que están afectando a la salud de los trabajadores. Sin control de los riesgos en el trabajo no hay salud mental ni hay bienestar emocional en la empresa. Hay que controlar los factores de riesgo. Hay que promover después acciones concretas y planificación de medidas preventivas. Y los servicios de prevención tienen una parte importante en este tema, tanto el área técnica, los psicólogos, pero también los profesionales sanitarios de los servicios de prevención, los médicos del trabajo y los enfermeros del trabajo. Bien, obligaciones del empresario, ya veis, infinidad. Y la última, ya no voy a destacar, o sea, solamente lo pongo estas y otras tantas más. Claro, y la situación cómo está, porque yo, como digo yo que visito las empresas, pues a veces te encuentras damas llorando, las empresas pequeñas. Pero la última es la ley orgánica, que no leo desde aquí, perdonad, la ley orgánica 1022, que incorpora lo del tema de la libertad, la garantía integral de la salud de los... Por la gente que está en casa. Ah, perdón, sí. Vale. Está funcionando, ¿no? Sí. Bueno, la última es la Ley Orgánica 10-2022, que habla de una serie de obligaciones que tiene que hacer la empresa, formación sobre la protección integral, sobre la violencia sexual en el trabajo, que hace referencia también a la Ley Orgánica 3-2007, el artículo 48, que es obligatorio elaborar un procedimiento para regular este tipo de situaciones. Pero a mayores lo que dice es que tienen que contemplar el riesgo de violencia en el trabajo, con lo cual aquella empresa que no, su evaluación de riesgo no lo tenga contemplado, ojito que hay que revisar esto. Bueno, ya están los servicios de prevención, que ya he hablado con compañeros y ya están con este tema. Bien. El proceso de riesgos psicosociales no voy a entrar, porque si no me extiendo mucho y Enrique me va a matar. Entonces, factores de riesgos psicosociales y los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales tenemos el estrés laboral, la violencia en el trabajo, el acoso, etcétera. Pero estos riesgos van a generar daños para la salud, que cada vez se va conociendo más situaciones de daño. Entre ellos, el estrés, que todos ya lo sabemos, violencia laboral, trastornos musculoesqueléticos, porque entramos a hablar de la somatización y que a uno la inflamación y ese estrés que nos genera el cortisol, cada uno lo expresamos de una manera. ¿Quién no ha tenido ante una etapa de estrés hipertensión arterial, o contractura cervical, o dificultad para dormir, o colon irritable, o dolores digestivos? O sensación de que va por una autopista o va a la rotonda y no se concentra y se ha saltado algo, un stop, una señal. Todos hemos vivido en algún momento este tipo de situaciones. También se está haciendo estudios sobre las patologías no traumáticas, infartos agudos de miocardio, ictus, ataques sistémicos transitorios de una arteria determinada que te afecta a un área cognitiva. Accidentes de tráfico, otros accidentes, porque no estás centrado. Y entonces, al final, durante la pandemia, había muchos accidentes porque la gente iba con mucha ansiedad al trabajo por el tema del contagio. Bueno, abandono prematuro del trabajo y todo eso, el presentismo. Los daños para la vigilancia de la salud ya me he ido adelantando, pero también afecciones dérmicas. Yo conozco personas que han tenido reactivaciones de eczema, brotes de psoriasis. Quiero decir, el estrés se nos manifiesta, o estas situaciones cada uno lo manifiesta de forma diferente. Dificultades de concentración. Yo os pongo mi ejemplo. En la pandemia llegó un momento que estaba tan estresada que me costaba concentrarme, ya no dormir, concentrarme. No retenía, no era capaz, la multitarea me había sobrepasado. Emocional, irritabilidad, desconfianza, ansiedad, conductas, adicciones, personal sanitario, personal sociosanitario.
aislamiento, conflictos. Bueno, hay determinadas herramientas y yo abogo que desde la vigilancia de la salud en algunos casos ya se incorporan cuestionarios de ansiedad o depresión o cuestionarios de satisfacción general, porque a veces nos encontramos que no está evaluado los riesgos psicosociales. No están, porque no están en el contrato y esto hay que contratarlo a mayores. Y en muchas empresas ahora la situación está muy complicada al límite de poder pagar la nómina, lo cual no les exime de afrontar las obligaciones que tiene como empresario. Pero bueno, tenemos herramientas en las guías de vigilancia del sector agrario, en la del pesquero, en la del personal de hostelería y en esta otra publicación, Guía para Orientaciones de Vigilancia de la Salud, hay cuestionarios que pueden testar que en esa vigilancia de la salud laboral que realizamos, pues obtener indicadores que orienten a que estamos ante una psicopatología o una sospecha de psicopatología para adoptar medidas. Desde el punto de que puede ser en el ámbito laboral o puede ser también por una carga que tenemos adicional, pero que podríamos compartir con los técnicos, debemos de compartirlo para poder actuar de forma multidisciplinar. Bien, el ISGA. Nosotros funcionamos con un plan de actuación, tenemos una estrategia europea, la española está pendiente de publicar, la gallega se empezará a negociar probablemente a finales de este año y a ver si para el año que viene ya la tenemos. Y nosotros tenemos un observatorio de siniestralidad donde realizamos estudios de siniestralidad y recogemos esto que os mencionaba antes, patologías no traumáticas en conductores. Pues bueno, se van haciendo estudios, consultas que recibimos sobre si se adecua la evaluación de riesgos psicosociales, si esto está bien, si hay que hacer preguntas adicionales sobre la metodología. Hacemos asesoramiento técnico para la inspección, para el juzgado, porque muchas veces nos llega el tema ya complicado, ¿vale? Campañas específicas que citaré algunas, formación e información técnica, pues webinares que se han hecho durante este año, muchas específicas sobre estrés, conflicto, el criterio de la inspección de trabajo y demás. Bien. Campañas que os iba comentando, adiós estrés, el teletrabajo con prevención o la salud, reducción de la siniestralidad. Tenemos pendiente publicación una guía sobre riesgos psicosociales y salud, eso está pendiente, y hicimos unas reflexiones cuando estuvimos con el tema de la pandemia y todo lo que había ocurrido sobre cómo conjugar salud laboral y salud pública en tiempos de pandemia o crisis sanitarias. La Dirección Xeral de Relacións Laborais también publicó una guía para la prevención del tratamiento y acoso sexual con un procedimiento de ayuda para las pymes para ir elaborando ese procedimiento que tienen obligación de realizar. Es muy sencillo, yo creo que es una ayuda y una herramienta importante. Y luego actuaciones del ISGA. Entre otras actuaciones participamos en el Comité de Verificación de Empresas Saludables. Es decir, aquellas empresas que no solamente controlan sus riesgos, sino que quieren hacer un plus y quieren empezar con un programa consensuado, por supuesto, con los trabajadores, porque son programas voluntarios. Como empieces un programa imperativo de que vamos a hacer esto, pues no cuentas con los trabajadores, pues son voluntarios. Entonces, lo suyo es consensuarlo. Entonces, se les reconoce las buenas prácticas en materia de promoción de la salud en el trabajo. Pero a mayores, aquellas empresas que continúan haciendo actuaciones y programas durante X tiempo, pues se les da un reconocimiento a la sostenibilidad. De hecho, para el año que viene, una vez que revisemos los expedientes, se va a celebrar en Galicia, no sé dónde todavía, el 8º encuentro de la Red de Empresas Saludables y el tema leitmotiv es no solamente entregar el reconocimiento a las empresas que hayan desarrollado programas de promoción de la salud en sus empresas y que alcancen los objetivos que marca el comité, sino que se tiene un accesit con aquellas empresas que hayan desarrollado programas de promoción de la salud mental, o el bienestar mental o el bienestar emocional. Bien. Parte del cumplimiento legal de la Ley de Prevención de Riesgos, por supuesto, y luego tiene que ser un enfoque biopsicosocial, es decir, salud integral, salud física y salud emocional. Y luego considerar en toda la salud, hacer una declaración de principios de las empresas. Insto, no sé si aquí hay representantes de empresas, a que si estáis interesados y desarrolláis programas de promoción de la salud en la empresa, pues os adhiráis a la red española de empresas saludables y si veis que tenéis fondo, por así decirlo, que tenéis trayectoria, pues que os metáis. Es totalmente gratuito y se orienta. Y si tenéis cualquier duda, yo estoy en el Centro ISGA de Coruña, Nieves Lorenzo Espeso, y ya contactáis conmigo y yo os oriento. Bueno, cada empresa tiene que partir de un diagnóstico de situación de cómo está y qué programas quiere abordar, desde actividad física, alimentación, bienestar emocional, prevención de adicciones, conciliación de la vida familiar y un largo etcétera. Quiero decir, cada empresa consensúa qué programa necesita con los trabajadores. Y este año ha salido recientemente, yo creo que la semana pasada,
Ya sabéis que hay dos formas de comunicar los daños y con esto acabo, Enrique. Dos formas de comunicar los daños, como accidente de trabajo o como enfermedad profesional al CEPROS. Como accidente de trabajo tú comunicas los accidentes de trabajo al Delta, pero a mayores, si hay algunas patologías que son no traumáticas y relacionadas con el trabajo, tienes que comunicarlas al PANOTAS, patologías no traumáticas de la Seguridad Social, pero son previamente que haberlas comunicado como accidente laboral. No sé si me he aclarado la situación. Bien. Entonces, ha salido el resumen de los últimos 11 años de PANOTAS, porque se implementó en el 2011, y fijaros el detalle. ¿Esto puntea o no puntea? Bueno, es igual. Trastorno de la ansiedad, desórdenes, del 2100, o sea, de todos los casos, 1,6% son patologías relacionadas con la esfera mental, desórdenes mentales, viene esa codificación. La mayoría son trastornos de ansiedad, el 64%, trastornos de estrés postraumático, 20,7%, ansiedad generalizada, otros casos de ansiedad, episodio depresivo leve y trastorno de pánico. Ya veis que a ver los hilos. Solamente hay que analizar los datos y ahí están. Luego, las principales profesiones, conductores del vehículo para el transporte urbano por carretera. Mi hija que pide mucho por Amazon, yo le veo al señor, viene, o el señor o la señora, o sea, vienen, pero vamos, que echan humo. Ya veis ahí. Profesionales de la salud. Quiero decir que las profesiones, las patologías, correlacionamos los datos de consumo de ansiolíticos y depresivos con situaciones que se dan y luego con determinadas profesiones. Profesionales de la salud, el 12,1%. Empleados de atención al público, los conflictos. Atender al público genera conflictos, una fuente de estrés. Trabajadores de cuidados a personas de servicios de salud, servicios de protección y seguridad, etcétera. ¿Vale? Simplemente quería mostrar esto para que veáis los datos. Y luego, como esta mañana se han hecho muchas citaciones de libros, de reflexiones, de todo esto, quería citar a dos personas. Para mí hay dos libros que me encantan, que seguro que los conocéis muchos, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra a tu persona vitamina, que son de Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra. Y su padre habla de todas las reflexiones, que dice que la felicidad absoluta no existe, la felicidad es relativa. Y que la felicidad depende de la capacidad de interpretar de forma positiva la realidad personal, depende de enfatizar lo positivo y minimizar lo negativo. Marian Rojas dice que no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y aquí finalizo. Pero lo que no podemos es actuar sobre condiciones de trabajo que vienen impuestas por la organización. Ahí tiene que actuar el empresario porque es su responsabilidad. A nosotros luego nos pondrá dar un curso de manejo del estrés, pero no parte de que yo sea más resiliente, parte de que me mejoren las condiciones de trabajo y luego empoderarme o potenciarme para no actuar de esa forma ante determinadas situaciones. Y bueno, nada más, perdón si me he excedido, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nieves. Desde luego muchos de los temas de los que has tratado van a salir durante la mesa redonda con los cuatro, o sea que sin ningún problema. Sandra, es tu turno, sí, para explicarnos un poco tu trayectoria. ¿Y quieres micro, quieres atril? En principio aquí. Aquí, venga. Sí. Buenas tardes a todos. Yo venía... venía a dar una perspectiva un poco más desde el punto de vista de técnico de prevención, que estoy trabajando en Quirón Prevención, y desde el punto de vista de factores psicosociales, que es quizás donde me ha dejado Nieves ahí el punto, las condiciones que podemos trabajar desde la organización y desde la parte del servicio de prevención, que le podemos ayudar y facilitar para gestionar o para minimizar los riesgos para los trabajadores. Se ha hablado a lo largo de la mañana que sí es muy importante la persona, que sí tenga las habilidades, que sí tenga los conocimientos, pero sobre todo es importante concienciar la organización. Si la organización no quiere, va a ser muy complejo que el trabajador solo con sus herramientas sea capaz de poder controlarlo. Entonces, desde el punto de vista de prevención, ¿dónde nos encontramos o dónde encontramos el punto, las fases donde se pueden clasificar las empresas? Es que más o menos las empresas estamos en pañales en factores psicosociales, estamos dando o intentando dar esos primeros pasos. Y hay tres ubicaciones donde podríamos clasificarlas a todas ellas. Las primeras son las que no se han iniciado en factores psicosociales, tienen un desconocimiento total y absoluto y tienen mucho miedo a intentarlo. Pueden llegar a pensar que yo estoy muy seguro en mi suelo, esta superficie
superficie amplia, ¿cómo me voy a levantar? ¿Para qué mantener el equilibrio? ¿Me va a costar? ¿Voy a tener que caerme? No sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Tienen sobre todo desconocimiento a qué condiciones tienen que hacer frente para poder gestionar el estrés de sus trabajadores. El estrés, la violencia y también los tiempos de trabajo, que no nos olvidemos que el tiempo de trabajo y los descansos son tan importantes o más que el resto de los factores. Esa primera fase suelen ser empresas, bueno, pues la mayoría son empresas pequeñas, donde la prevención de riesgos se ha centrado principalmente en temas de seguridad e higiene y últimamente un poco más en temas de ergonomía, pero queda esa parte importante, sobre todo porque factores psicosociales es muy difícil medir. Alguien lo decía esta mañana, no recuerdo si Elena o alguno de los compañeros, ¿cómo vamos a medir el estrés? Realmente sabes que una persona tiene estrés cuando ya realmente tiene las consecuencias físicas. Entonces, ese desconocimiento, eso no saber, no poder verlo, no poder tocarlo, no poder palparlo, es quizás el desconocimiento lo que más miedo nos da a intentarlo. Luego una segunda fase donde ya se empiezan a englobar el grueso de las empresas, diría, y es que están empezando a tantear el terreno. Unas veces por iniciativa propia, otras veces un poco llevados por las circunstancias, otras veces pues nuestros compañeros de inspección, del ISGA, etcétera, etcétera, donde les van dando las indicaciones. De hecho, el criterio técnico de la Inspección de Trabajo ha hecho un importante apoyo en este sentido, porque les ha puesto un punto, por decirlo así, un punto y aparte, ya no puedes mirar a otro lado, tienes que empezar, tienes que afrontarlos, tienes que gestionarlos. Entonces, ese tanteo del terreno sí que es cierto que bueno, crea también bastante miedo, pero empiezan a conocer un poco lo que son factores psicosociales, empiezan a ver la realidad de que no es tan intangible, sí puedo manejarlo, sí tengo herramientas, sí puedo buscar alternativas para sobre todo poder iniciar y poder ver la causa-efecto. Si yo modifico algo en mi organización, en mi gestión del día a día, en las condiciones que le pongo a mis trabajadores, a mi personal, a mi gente, que al final lo que vamos a hablar es de gestión de personas, casi todo, si yo le facilito, ellos van a ver un cambio. Ellos ven un cambio y eso me va a traer unos efectos y todo va a ir un poco en cadena. Es difícil y es costoso iniciar el cambio, iniciar el trabajo, más que nada porque al final requiere de recursos no solo materiales, sino también muchas veces de recursos humanos, personas que nos ayuden en esta gestión y no siempre tenemos las habilidades o las herramientas necesarias para hacerlo. Y luego, yo diría que una mínima parte, que sobre todo de empresas grandes, donde ya han empezado a andar y ahora yo quiero andar y quiero correr. He visto que esa mejora, que me produce a mí unos resultados, que he visto que mis trabajadores, que mi personal, que mi gente está más satisfecha, que viene más motivado, que al final produce más indirectamente, porque si le quito la incertidumbre, si le doy la facilidad con la información clara y concisa, si le manejo los procedimientos, si las herramientas son eficaces y adecuadas y no le hacen perder el tiempo, no le dificultan, el trabajador está más tranquilo, más seguro, da una respuesta más rápida, más óptima y al final el tiempo se minimiza, la producción incrementa, es algo que va totalmente correlacionado. Sí que es cierto que en esta parte de quiero andar y correr, dar el salto también es complicado. Suelen invertirse, y aquí eran un poco las ponencias que venían por la mañana, desde parte de las grandes empresas, suelen invertirse ya en departamentos concretos y dan el paso después a la empresa saludable, que sería, ojalá, donde deberíamos estar todos a día de hoy, y más después de una pandemia. Bueno. 4 pinceladas, porque tampoco me iba a extender mucho más, en cómo puedo empezar a gestionarlo, sobre todo para aquellas empresas donde no he hecho, de momento, no me he enfrentado a factores psicosociales. No necesito, a lo mejor, hacer una evaluación específica, porque no todas las empresas requieren una evaluación específica. Sí que hay ciertos riesgos que te van a requerir que estudies más allá que la simple conversación o colaboración con los trabajadores. En esas empresas, pues, el estudio específico te va a ayudar a aterrizar las medidas que puedes llevar a cabo, dónde están los niveles de riesgo principales, pero luego hay ciertas acciones, y he puesto 3 nada más, que para mí me resultan como las de cabecera, donde si tienes y trabajas en estas acciones y has hecho alguna medida, estás implementándolas, te facilitan mucho factores psicosociales. Ya te están dando mucha información y no necesariamente vas a tener que hacer la evaluación específica, salvo que algunos riesgos o la propia actividad lo requiera. La primera es la comunicación. El principal problema en factores psicosociales es la falta de comunicación en la empresa. Muchas veces creemos que simplemente por facilitar información, por tener una intranet o por dar las menciones y los correos necesarios,
necesarios al personal a través de distintas herramientas, con eso es comunicación. Y comunicación es escucharlo. Hablábamos por la mañana, la escucha activa, el saber lo que perciben mis trabajadores, porque puedo estar poniendo esfuerzos en medidas que luego no son efectivas, que no necesariamente a ellos les reportan ningún resultado. Es más, medidas que incluso a veces le complican o le dificultan un poco más su día a día. Cualquier cambio en cualquier empresa es complicado, somos resistentes al cambio como personas. Entonces, comuniquemos. ¿Para qué queremos ese cambio? ¿Qué herramientas vamos a tener? ¿Qué le vamos a facilitar? Si hay una formación de apoyo, etcétera, etcétera. ¿Dónde pueden conseguir? Y sobre todo una comunicación bidireccional, que recojamos las opiniones y las percepciones de abajo, pero que también les demos respuesta. No necesariamente hay que implementar o llevar a cabo cualquier medida, cualquier propuesta, pero sí que hay que decirle que la has recibido, que la vas a valorar y si has decidido no implementarla, lo suyo sería también que le explicaras el porqué. Muchas veces la falta de tiempo en las organizaciones nos centramos en el proceso productivo, pero la parte, y ahí salto al segundo punto, de gestión de personas es tan importante como el proceso productivo. Las dos cosas van unidas de la mano. No entenderíamos las empresas, y hasta aquí mi conocimiento, empresas sin personas. O hablamos de un autónomo que es consigo mismo, o si no, siempre hay un empleado implicado en la parte del proceso. La gestión de personas es fundamental. No todos somos iguales. Ya lo hablábamos por la mañana, somos diferentes en nuestro comportamiento, en nuestras necesidades, en nuestros objetivos profesionales o incluso en nuestra vida particular. Y no necesariamente tenemos que trabajar para todos y cada uno de ellos, pero sí que tenemos que poner las condiciones donde todos y cada uno de ellos puedan desarrollarse profesionalmente, donde puedan ejecutar sus tareas y sus funciones de acuerdo a unas condiciones de salud y de seguridad. Y es esa parte muchas veces la obviamos. Trabajamos para que el proceso productivo sea más ágil, sea más rápido, me reporte mayores beneficios, pero por el camino me estoy dejando la parte de gestión de personas. Gestión de personas no quiero que se reduzca simplemente a recursos humanos. Hay una labor muy importante, mucho más allá. Desde los mandos intermedios, cómo comunican y cómo trabajan con cada uno de los operarios, operarias que tenemos en nuestras plantas, en nuestras oficinas o en cualquiera de las empresas, pero además también la dirección. Si la dirección no cree que su parte de responsabilidad en la gestión de personas es tan importante o más que el mando que está 8 horas con ellos, entonces es mejor que no empecemos a meternos en el tema, cosa que vendrá nuestros compañeros y nos reñirán un poco. La gestión de personas tiene que estar desde arriba hasta abajo en toda la cadena de la jerarquía. Y luego el conflicto. Comentaba Nieves también todo el tema de los protocolos y los planes de igualdad que gracias a Dios también nos han ayudado y hemos dado un paso importante en este punto, pero tener un protocolo de gestión del acoso, del conflicto, tener el papel no nos hace cumplir y ser adecuados en lo que son factores psicosociales y la afectación para la persona. Tener el papel nos hace cumplir una normativa y muy bien y le agradecemos, pero tenemos que ir más allá, tenemos que aprender a gestionar y a prevenir, y sobre todo la parte que nos toca a los técnicos de prevención, a prevenir antes de que llegue el acoso, antes de que llegue el conflicto. El conflicto es una situación natural que vamos a encontrarnos ya sea en la propia empresa como en nuestras vidas particulares. Y no tenemos que tener miedo de él, tenemos que hacerle frente. Tenemos que ser capaces de gestionar ese conflicto con las herramientas que consideremos oportunas para nuestro sector, para nuestra organización, incluso para nuestro estilo de liderazgo que tengamos implementado en la empresa. Ya sea a través de la mediación, de la negociación, de la colaboración, hay muchas herramientas, hay muchas técnicas, hay muchas formas de buscar soluciones y de aportar soluciones al conflicto y que muchas veces nos hacen crecer no solo como personas, sino también como organizaciones. Pero no podemos girar la cara al conflicto porque si lo dejamos ahí, probablemente acabe en alguna situación donde haya una activación del protocolo que precisamente el documento está, pero ojalá no lo tuviéramos que activar nunca porque no se dieran estas situaciones. Lo último, y ya con esto acabo, ayudemos a construir una actividad laboral más sana y menos estresante. Y esto está de manos de todos. Lo decíamos por la mañana y a lo largo de toda la jornada, es algo que se ha ido repitiendo. La organización y la persona. Yo no entiendo personalmente, y ahí a lo mejor un poco la rama que tengo de psicóloga y de prevencionista, no entiendo uno sin otro. O trabajamos todos juntos y en la misma línea, o la organización, por mucho que quiera hacer, si la persona no aporta también de su contenido, de su formación, de su querer hacer, de su objetivo,
Si no aporta como persona individual, no va a funcionar la organización. Y volvemos atrás, la organización está compuesta de personas, todos y cada uno de nosotros, pero la organización tiene una parte de responsabilidad importante y es una parte, una parte normativa de cumplimiento y de obligación que también tiene que tener y vigilar. Este es un poco el compendio, el resumen de que ojalá que entre todos podamos hacer más sano y menos estresante nuestro ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Comentaros a los que estáis aquí, también a los que nos estáis siguiendo desde casa, porque esta charla, esta mesa redonda, la verdad es que tiene muy buena pinta. Al finalizar la sesión, sobre las 7 menos cuarto, más o menos, va a haber networking, va a haber café, vais a tener oportunidad de poder charlar con las personas que intervienen, así que si estáis en casa y os apetece acercaros a la sede del Círculo de Empresarios en Vigo, estáis a tiempo todavía de coger el coche, darle un paseo, etcétera, etcétera. Así que os esperamos aquí con un café y para poder charlar con ellas. Turno ahora para David. David, también tienes tu tiempo para exponer tus impresiones iniciales. Gracias. Encima de la mesa. ¿Quieres micro o quieres...? Pues casi... ¿Micro mejor? Sí. Sí. No te creas que me salga bien a Julio Iglesias y... no sé si soy capaz. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Gracias a los que seguís aquí presentes. Me voy a presentar muy brevemente. Soy psicosociólogo. Es difícil incluso de escribir, ¿verdad? Porque ponemos psicosociolólogo. Decía mi compañero Pepe Niño, por resumir, la psicocosa. La psicocosa, bueno, la psicotodo, efectivamente. Pero fijaos en esta palabra de psicosociología qué potencia tiene, porque si nos vamos a la palabra salud, con el enfoque biopsicosocial que estábamos comentando, nos encontramos que la OMS nos dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo. Es decir, nos habla de 3 partes, pues 2 de esas 3 partes es la psicosociología. Psicosociología, bienestar psico y social. 2/3 partes de la especialidad, de la salud, es psicosociología. ¿Sabéis cuántas disciplinas en prevención se encargan de la psicosociología? Media de 4. Es ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo. Y en ese orden que comentábamos antes, primero llegó la seguridad, que la gente no se nos mate, luego la higiene, que la gente no se nos muera, luego la ergonomía. Manuel, perdóname, luego llegó la ergonomía, que la gente no se nos sobreesfuerce, y finalmente la psicosociología aplicada al trabajo. ¿Vale? La labor que tenemos en FREMAC como Mutua, en nuestro departamento de prevención, es la de sensibilizar y promover la prevención. Y para eso hacemos 2 cosas. Asesoramos técnicamente y, por otra parte, divulgamos constantemente a empresas y trabajadores. Esto es la prevención, esto se debería hacer. Y a los trabajadores decir, oye, que estas condiciones son susceptibles, son importantes. Vamos a seguirlas. Así estamos todo el día ahí sensibilizando. Y en esta tarea yo me he encomendado mucho, en esa labor que comentábamos antes de promoción y gestión de las grandes cuentas, me he encomendado mucho y me sigo encomendando. Y yo os voy a traer parte de una realidad, que no es la realidad, es parte de una realidad y quiero compartir con vosotros. Esto es así. Bienestar físico, mental y social. Las empresas están hablando de bienestar físico, mental y social. Tenemos el sueño, la higiene del sueño, tenemos, aparece aquí, relaciones personales, higiene del sueño, tenemos el entorno familiar, tenemos disfruta de la naturaleza, del tiempo libre, tenemos el ejercicio, ¿no? La naturaleza, todo este tema. Tenemos incluso la alimentación, promoviendo entornos saludables. Pero fijaos que nos estamos metiendo en un momento dado y le decimos a la gente cómo relacionarte con unos, cómo comer, cómo dormir, cómo hacer ejercicio. Y en eso estaba yo y un día me encuentro esta afirmación. Les estoy muy agradecido por preocuparse por mi vida y les agradecería que además no olviden ocuparse de mi trabajo. Claro, estábamos allí, el de Recursos Humanos y yo, diciendo, qué carga de razón tiene esto, ¿no?
Y nosotros realmente estamos preocupados por ambas cosas, pero tenemos un problema si la gente está percibiendo que nos estamos ocupando de su vida personal y dejamos de ocuparnos de sus condiciones de trabajo. Yo creo que aquí todos los prevencionistas ya estamos convencidos, ¿no? Y creo que al final el problema es un tema de comunicación, de que estamos haciendo cosas, pero técnicamente son difíciles de describir. Incluso es que es verdad que la prevención es muy árida. O sea, el tema de prevención, primero, que es un nombre ya que no es amable, no invita. Prevención de riesgos laborales, dices, madre mía, es el mensajero del mal, riesgos. Es el mensajero del mal. Viene a decirme como empresa cosas que hago mal. Y luego a los trabajadores vamos y decimos, es que no te sientas bien, es que no te agachas bien, es que... Y todo el día así, no somos amables. Y hemos pasado, ahora, en el concepto de empresa saludable, que me parece un concepto muy poderoso, hemos dado media vuelta y estamos acercándonos al entorno personal de la gente. Pero nos podemos encontrar con esto. Y algo pasa, que no estamos explicando bien nuestras intenciones ni explicando bien nuestras campañas. Entonces, a mí eso me hizo curiosidad. Y yo llevo 15 años trabajando aquí en FREMAP y trabajando en salud y trabajando, como comentábamos antes, comentaba en la presentación, trabajando con colectivos en situación desfavorable, pero yo de vez en cuando paro y vuelvo un poco a mis orígenes. Y digo, coño, David, ¿tú qué eres? Tú eres técnico en prevención, ¿no? Sí. ¿Y está llegando a la gente? No, vamos a hacernos unas preguntas, y son unas preguntas que yo os voy a trasladar a vosotros. Por lo menos voy a intentarlo. Pues igual no. Ah, sí, es que estoy dando el puntero, bueno. Ahí estamos. Vamos a lo básico de lo básico, ¿vale? Os voy a plantear una pregunta y os planteo tres respuestas. ¿Puede el entorno laboral ser causa de estrés? Opción A. Sí. ¿Sí? Opción B. Ya te digo yo que sí. Opción C. Aún estamos así. Riesgos emergentes. Riesgos emergentes. Emergentes, no, hombre, no puedes. Cuando yo entré ya eran emergentes. Yo creo que son emergentes porque hay emergencia en tratarlos. Esa es la emergencia, ¿no? Riesgos emergentes. Pues sí, aún estamos así. Pues aún estamos así. El entorno laboral causa estrés. ¿Vale? Y el estrés lo causa la relación que tenemos con las cosas que hacemos y la relación que tenemos con las personas con quien las hacemos. Que sepáis que cuando yo pregunto, informalmente, la gente se me queja más de que lo más complicado de su trabajo no es lo que hace, sino con quién lo hace. Y a eso hay que darle una vueltecita. También tocamos temas de sensibilización, tema de protocolos sobre acoso laboral. Entonces, esa pregunta es importante, ¿eh? ¿En dónde estaríais? ¿En la A, en la B o la C? Pues igual en todas, ¿no? Pero ya te digo yo que sí, es muy frecuente, ¿eh? Ya te digo yo que... Y a veces digo, el estrés laboral no existe. Bueno, la gente se me echa encima. Y explicamos lo que es una respuesta personal y todo eso. Sí, David, sí. Pero que aquí hay cosas que... Y nos lo dicen, y tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Seguimos. Estar muy estresado no es malo. Lo que es malo es estar siempre o muy estresado, ¿vale? Pero cuidado, esta definición... Manuel, es que me da mucho respeto tenerte al lado, de verdad. La psicosociología aplicada al trabajo es una disciplina que aborda las condiciones de trabajo psicosociales u organizativas, también llamadas factores psicosociales, es decir, causas. Eso es la psicosociología aplicada al trabajo. Causas, condiciones. De hecho, yo soy psicólogo del trabajo, no de los trabajadores, que es muy distinto. No es lo mismo, es muy distinto. Y seguimos con las preguntas. ¿Dónde pensáis que hoy se están dirigiendo los esfuerzos respecto al tema de las condiciones? Opción A, en analizar las condiciones, analizar y evaluar las condiciones. Digo, en el entorno de empresa, mirad un poco a vuestro alrededor, las empresas que conocéis, ¿dónde se están haciendo los esfuerzos? En analizar las condiciones, en modificar los condicionantes o en mejorar a los condicionados. Esto parece así un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, ¿eh? Analizar es la parte en la que tenemos que conocer y evaluar los riesgos. Y después, cuando los conocemos, tenemos que modificarlos, los que se pueda. Y después, bueno, yo le diré y después, voy a decir además, porque después parece que es cronológicamente. Y además, tenemos que mejorar, pero lo que no podemos hacer es trabajar con los condicionados. Es decir, damos el salto de los estresores a los estresados. ¿Hay que trabajar con los estresados? Por supuesto, pero no solamente.
¿Por qué? Porque si no la gente te pone la diapositiva negra y te dice, David, muy bien, gracias por preocuparte por mi vida, pero ¿y de lo mío qué? Y te lo dicen. Entonces, hay una cosa que no debemos olvidar nunca y no perder de punto de vista, y es que el comportamiento de la gente solamente se entiende en su contexto. Y las condiciones son contextos. Y claro, los contextos no solamente son laborales, es que estamos con las 7 plagas de Egipto. Es que claro, hay muchas cosas que nos están pasando, que os digo, hay gente que le ocurren cosas. O sea, no se las ha ganado, no las ha propiciado, simplemente le ocurren. Y esos son factores estresantes. Y eso es importante saberlo porque nos pone un poco en su pellejo y en esa tesitura en la que se puede encontrar la gente, ¿vale? Pero por favor, esto es importante, bueno, esto no señala, ¿no? Porque el puntero en la pantalla no señala, pero lo importante es entender que el contexto es fundamental. No se entiende un comportamiento sin conocer su contexto, porque estaría descontextualizado, por definición. Continúo. En estas charlas muchas veces se habla del área de preocupación y el área de influencia, y hemos hablado muchísimo sobre área de preocupación y área de influencia. ¿Qué es el área de preocupación? Lo que tú detectas y dices, aquí hay un problema, que te pone en alarma. Haciendo el símil psicosocial, esa fase de alarma inicial. Dices, hay un problema. Bien, te preocupa, perfecto. Pero tienes que ver cuál es tu área de influencia. ¿A nosotros nos preocupa la salud de la gente? Sí. Pero dentro de un entorno de empresa, ¿dónde puedo actuar? Pues nos centramos, estamos volcando la balanza y nos estamos centrando en actuar sobre la persona. ¿Que hay que hacerlo? Sí. ¿Que es importante? Sí. Pero ¿cuál es el área de influencia realmente de una empresa? ¿Cuál es? Las condiciones que genera. Y eso es lo que tenemos también que tocar, porque si no lo tocamos, nos vamos a encontrar con la primera diapositiva que estaba en negro. Y te lo van a echar a la cara. Entonces, el plus de credibilidad, el plus de congruencia que veamos esta mañana, lo pierdes. Y no tienes muchos cartuchos de eso. No los tienes. O sea, como pierdas la credibilidad, como pierdas, que es que a la próxima no vuelvas. Dice, ya está aquí, él vende el efervescente, porque al final, de verdad, me han dicho que esto es como el efecto IKEA. Aquí me dan las cosas y yo me las construyo. El efecto IKEA está bien para los muebles, pero para la propia salud es insuficiente. No sé si me seguís. En definitiva, es importante distinguir entre el área de preocupación e influencia. ¿Nos preocupa la salud de la gente? Sí. ¿La salud privativa de la gente? ¿O sus hábitos? Sí, nos preocupan. ¿Podemos promocionarlo? ¿Debemos promocionarlo? Sí. Y además, yo vuelvo aquí a ponerme el traje de técnico en prevención, a analizar condiciones para tocarlas. Para que yo toque esa tecla y el sonido del trabajador o de la trabajadora suene de otra manera. Porque si no toco la tecla, va a sonar igual. O al menos el trabajo va a quedar en parte incompleto. Las dos esferas, la laboral y la personal. Una última pregunta. ¿Qué es una empresa saludable? Te digo, son cosas que yo, pues, a partir de esa conversación que nos echaron un poco, nos pusieron de frente, me dice, ¿qué es una empresa saludable? Os planteo 3 opciones. Opción A, una empresa que promueve los hábitos saludables entre las personas. Opción B, una empresa que trabaja de forma equilibrada sobre el entorno, la organización y la persona. Esta definición, por aquí en esta mesa, la conocen. Opción C, una empresa a la que se le puede saludar. Bueno, vamos terminando. Todas esas 3 opciones son correctas, pero algunas son manifiestamente insuficientes. Entonces vamos a intentar, con ese concepto de salud global, irnos a tocar todos los palos, porque de verdad la gente espera que cambiemos cosas, no que les cambiemos a ellos. ¿Vale? ¿Hay que hacer las 2 cosas? ¿Que tenemos que mejorar a la gente? Sí, fortalecer a la gente, pero en prevención, fortalecer a la gente es prevención secundaria. La prevención buena es la prevención primaria, la del diseño en origen de las condiciones. Y además, cuando eso se ve que supone un riesgo y no se puede evitar, y si no se puede evitar, no se puede minimizar, o lo hemos tocado al máximo, no se puede, entonces ya protegemos. Y si aún así se hace daño, rehabilitamos, que es la terciaria. ¿Vale? Cuando nos quedamos en vamos a actuar sobre la persona, nos estamos quedando en la segunda parte del viaje, a lo mejor saltándonos el inicio. No sé si me estoy explicando. Dame feedback. Es que es una hora muy complicada y si no tenemos el feedback, la verdad que
Hacer así un o, por ejemplo, un ajá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, voy terminando porque 5 minutos daban para mucho. Pues nada, aquí tenéis también mi correo. Muchísimas gracias y estamos aquí en la mesa. Gracias David. Pues bueno, la última explicación, la introducción es para Manel. Manel, te esperamos aquí en el atril. Gracias, qué gusto estar con vosotros. Gracias, Maxi. ¿Te quedas ahí? Sí, que me queda Vale, perfecto. más cómodo. Veo bien. Bueno, un gusto, señores, estar ahí, acompañarles y sobre todo a los amigos que nos están escuchando, a ustedes por estar aquí. Y a los que están lejos, en otras partes de España y de América, porque hay mucha gente que nos oye. Me han llamado, nos ven y han dicho, oye, que vamos a estar ahí. No te lo pierdas. Perdón. Ahí está. Bueno, un gusto. La verdad que esta tarde para mí también es un privilegio, ¿no? Porque estamos ante 3 instituciones que respeto enormemente. FREMAP, lo aprendí con vosotros, ¿eh? Fuisteis la primera mutua de España, fundamental, ¿eh? Yo iba a Madrid a estudiar, que si el fuego, que si el robo. Quirón, ahora sois el número 1. ¡Qué responsabilidad!, ¿no? O sea, que impresionante, os miramos todos con toda la... Pero fantástico, gracias por estar ahí. Y por favor, Nieves representa a una institución muy querida en España, porque es que Nieves, es que estás en todas partes, o sea, no Nieves. Y tu directora, Adela, tu jefa, que es una gran jefa, una auténtica líder. O sea que, qué gusto estar en Galicia, tierra patria querida también para mí, y entre 3 instituciones que representáis y que habéis hecho unas aportaciones magníficas. Sobre todo destacar este que hay que cambiar la organización, o sea, la cultura preventiva, y por eso estamos nosotros. Por eso tenemos que desarrollar un espíritu seductor, como te explicaba hablando del almuerzo, que has disfrutado mucho, ¿eh? Has disfrutado mucho, ¿eh? Bueno, luego les contaremos por qué ha disfrutado mucho Sandra. Pero mi objetivo es ahora ofrecerles una visión, ¿verdad?, integradora, holística. Me permitirán que hable con libertad, ¿no? ¿Me permitís? Porque yo ya me salí de este mundo de la prevención hace tiempo, ¿no? Porque yo me di cuenta que los empresarios, cuando me iban a hablar de prevención, no me escuchaban, ¿no? Y entonces yo, pues claro, yo que era un chico que quería que me escucharan, ¿no? Entonces descubrí hace tiempo que había que hablar de excelencia, de beneficios sociales también, que los empresarios no pegamos, que los empresarios son unos vulgares materialistas. Este es el modelo de sociedad del que venimos, que nos ha impuesto lo material como es el objetivo fundamental de la vida, y lo demás nosotros, sin darnos cuenta, pues vamos ahí un poquito preparados para que mañana, no sé si sabéis qué es el día de mañana, ¿no? No lo digamos. Mañana es un día muy importante del país. Todo el mundo está haciendo cola ya, preparados para intervenir y hacer algo que es una ansia profunda que nos han inculcado, ¿verdad? Solo algunos no iremos precisamente por narices, mañana no vamos, ¿verdad? Pero la mayoría, hay que ir. Señores, digo esto porque habéis expuesto claramente dónde están los problemas de salud, y los problemas de salud mental son acuciantes, gravísimos. Está la sociedad contaminada, la sociedad no tiene la culpa, el sistema geopolítico en el que vivimos, ¿verdad?, nos ha llevado, ¿verdad?, a que prácticamente, pues entre que la presión que del trabajo me aprietan cada vez más, trabajando más con ganando menos, entre la sociedad que cada vez estamos con una incertidumbre absoluta, que la crisis de la guerra de Ucrania. Ayer estuve en una conferencia en Barcelona, brutal, me salí, pero rezando, a la conferencia del que fue ministro de España, un ministro importante, Claudio Aranzadi, sobre la crisis energética, ¿no? O sea, pero es que cuando escuchas de verdad un tipo que conoce a fondo y vislumbra esta cura de realidad, y dices, madre mía, ¿dónde nos vamos a coger? No sé si meterme ya en un búnker para protegerme de lo que está pasando, o, no sé, seguir haciendo ejercicio físico para estar en forma y resistir. Creo que todos hemos de estar preparados porque... Pero el tiempo es muy complicado. Yo, muy brevemente, me has dicho 5 minutos, 5 minutos, ya verás. 5. Enrique, me llamó. 5 minutos, Manel. Hostia, por favor, es que yo no estoy preparado para 5 minutos. Me quedan 2. Os quiero mucho. ¿Vale? ¿Está? Bueno, señores, partamos una cosa que me parece muy importante, que tomé conciencia de ya hace tiempo, ¿no? Porque es que hablamos, tú lo has dicho muy bien, equilibrio físico, psíquico y social. Y nos olvidamos de uno. Porque, Dios mío, en Europa hablar de espíritu es como un pecado, porque lo asociamos a la religiosidad. ¿Espíritu? Pues eso es lo más importante que hay. Si es la esencia del ser humano, es lo que yo me levanto cada mañana por cambiar el mundo. Pero, ¿qué es?
lo que voy a cobrar, que estoy bien con mis amigos haciendo cosas bonitas, que es lo que da sentido a la vida, ¿no? Por eso quiero que entendamos que el cuerpo es algo que hemos de cuidar porque nos tiene que llevar a cuestas durante mucho tiempo y con alegría, ¿no? Porque empezamos a ver, yo mis amigos están todos tarados ya, no sé qué pasa, pero los amigos de mi edad, no la tuya, los 6 jóvenes, los de mi edad cuando los veo me horrorizo y me escapo rápidamente. Hostia, Manel, mírate al espejo, todavía estás vivo, hijo mío. Pero es que mis amigos de mi edad están ya, bueno, depauperados. No saben hablar de nada, su cultura se les ha atrofiado. Hablo de gente competente, que en su día fueron ingenieros, brillantes, que cambiaban el mundo. Digo esto porque, cuidado, porque si el espíritu no lo cuidamos, el cuerpo también se deteriora, porque todo va ligado, ¿no? Bueno, la mente necesita, ¿qué necesita la mente? Estar cada día aprendiendo, innovando, porque la mente es lo que nos alimenta, nos mantiene vivos. En el momento que dejamos de aprender, ¡paf!, nos vamos. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Lo noto. ¿Lo notáis? ¿Qué es esto? Corazón. El corazón es lo que nos da sentido, ilusión, pasión por hacer cosas hermosas y compartirlas. Bueno, hay unos objetivos nobles, ¿no? Pero necesitamos un espíritu. La esencia del humano, lo que nos hace realmente humanos, eminente humanos, ¿no? Que es lo que permite encontrar sentido en lo que hacemos. Dicho esto, que en esta línea, la prevención psicosocial no bien entendida, todavía habremos que esforzarnos muchísimo para que la entiendan, es que debe ayudar a generar bienestar en las personas, pero sostenibilidad empresarial, una palabra que viene del mundo del medio ambiente, pero hablamos de sostenibilidad ya muy bien dicho, para que la empresa perdure. Y la empresa, para que perdure, debe perdurar con los trabajadores competentes e implicados. La mayoría no lo están. La mayoría no lo están. Dicho esto, yo entiendo y os caricaturizo, no tengo imagen, pero no vale la pena, pero lo caricaturizo aquí con mis manos, ¿no? Las gentes, ¿por qué tenemos a media humanidad estresada? Estresada. Cabreada, porque les ponemos los retos, las exigencias, que luego sus competencias no están adecuadas para resistir aquella presión, aquella estupidez del jefe, aquella demanda del otro. No estamos preparados. Media humanidad estresada. Pero tenemos otro, no tanto medios o menos, pero también bastantes, aburridos, jodidos, cansados. ¿Por qué? Porque son competentes, están preparaditos, pero el trabajo no aporta, no les permite aportar, dar. Entonces, claro, pues, ¿dónde está esta minoría silenciosa, feliz, en la que me incluyo, ¿no? Y que vosotros, por la carita que hacéis, también, ¿verdad, David? O sea, vivimos en la zona intermedia de flujo, donde intentamos sobrevivir, cuando a veces yo me estreso, alguna noche no duermo, pero rápidamente me doy un cachetazo, venga Manolo, caña a tu altura de la vida aquí tú de estresado. Rápidamente intento llegar a la zona de flujo, donde hay un equilibrio entre las competencias y los retos. Muy importante que lo tengamos en cuenta, Las competencias, sabed que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes, que es muy importante, en función de la actitud. Somos lo que somos, porque puedo ser muy competente, pero si la actitud no me lleva a ser un tipo positivo y un tipo lanzado para cambiar las cosas y hacerlas mejor, pues evidentemente, por muy competente que sea, transmitiré una imagen de ineficacia, porque la gente no me seguirá, no estará mirado para construir una realidad mejor, ¿no? Y desde luego, llegar, por supuesto, a encontrar este sentido y trascendencia. Me gusta usar estas palabras, que no se usan en el mundo empresarial, pero me gustan, sentido y trascendencia. Hombre, pues hay mucha gente que viene a este mundo a vegetar. Tú no haces cara de vegetar. Pues en el mundo hay motivators, somos un 20%, vosotros lo sois, yo también, motivators. Hay una mayoría de vegetators, vegetan. Sí, cobran, se distraen, van al fútbol, miran la televisión 4 horas al día, bien, y compran, mañana comprarán. Vegetators. Pero no hay estas personas en las organizaciones que están presentes no contribuyen al éxito empresarial. No contribuyen a aquel 20% que, a pesar de tener jefes incompetentes, trabajan con ilusión, por dignidad, por respeto a sí mismos, porque fuimos educados a trabajar y a dar lo mejor de nosotros en el trabajo. Que mi jefe me trata mal, pobrecito de jefe, no sabe lo que tiene delante, soy yo. Me explico, o sea que, dicho esto, este sentido es muy importante tener en cuenta ese sentido de espiritualidad. Quiero introducir en la mesa, y me gustaría debatir con vosotros, el sentido de espiritualidad. Insisto, es una palabra despreciada, porque la asociamos en las otras culturas latinas y orientales, no. Pero en Europa
como el tema asociado a la religiosidad ha sido unos dogmatismos y unas presiones de guerras de religiones, ¿no? Que cuando hablamos de espiritualidad, este está loco, ¿no? Pues yo empiezo ahora a salir, ahora estamos aquí entre amigos, bueno, el mundo nos escucha, pero quiero introducir en el debate del mundo de la prevención el tema de la espiritualidad, porque es algo trascendental del ser humano. Pues ¿qué somos nosotros, verdad? Y dicho esto, quiero poner solo un mensaje y termino mis posiciones, que esta primera, luego quiero que, por favor, enganchemos a debatir estos temas y lo que queráis, ¿eh? Pero yo digo que la espiritualidad la deberíamos asociar, leo, porque me lo apunté esta noche para no olvidarme. La espiritualidad la deberíamos asociar a la calidad integral de la organización, Mari Nieves. O sea, de personas, de productos, de procesos, una calidad que está relacionada con la capacidad de establecer un diálogo provechoso mío con la realidad. La realidad, qué mundo, qué mierda nos toca vivir por culpa de unos miserables ladrones, sinvergüenzas, coño, que nos están robando y saqueando. Y no tienen patria, además, son apátridas, invierten, sacan dinero, y nosotros somos el juguetito que va haciendo lo que toca. No nos van a engañar. La sociedad está despertando ante esta injusticia social que estamos viviendo en este mundo deshumanizado. Nosotros lo vamos a cambiar, todos, porque somos una minoría, pero muy potente, y estamos en alianzas trabajando para lograr construir una sociedad mejor. Un diálogo provechoso con la realidad para conocerla y entenderla. Si no conocemos esta realidad que vivimos y por qué estamos tan mal y por qué hay tanto desequilibrio e injusticias, no la podemos cambiar. Y si lo aceptamos, estamos perdidos. Estableciendo relaciones constructivas a todos los niveles. Una organización de calidad espiritual, y lo digo con mucho orgullo, es aquella que infunde a sus integrantes entusiasmo, ilusión, por un fin común. Porque es lo que más noble del ser humano. ¿Cuál es la motivación más profunda del ser humano? La trascendente. La trascendente. ¿Qué es la motivación trascendente? La que me permite disfrutar, dando lo mejor de mí para construir un mundo mejor. ¿Y por qué la salud laboral y la sostenibilidad son trascendentes? No sé por qué os miro más tanto a vosotros. Perdonad, en vez de estar mirando al auditorio del mundo mundial. Pero bueno, es que me cautiváis con vuestras miradas y vuestra atención y tal. Señores, estamos en un mundo que, ¿verdad?, que necesita, ¿verdad?, se me fue la idea. No sé lo que estaba diciendo. Trascendentalidad. Trascendental, ¿no? De alguna manera el ser humano necesita esta trascendentalidad y... No, se me fue la idea. Se me fue. Era un mensaje contundente, pero se me fue. No, la verdad que el bien común es lo que nos lleva, ¿verdad? Y la salud laboral, me volvió la idea. Y la sostenibilidad son valores estratégicos de la empresa. Y los profesionales de la prevención no lo han entendido todavía. Y el empresario está esperándonos para que le descubramos y demostremos científicamente, matemáticamente, somos capaces de que la salud laboral es lo que va a permitir a las personas motivarse e implicarse en el proyecto empresarial. Y la sostenibilidad, temas de medioambientales también, porque trabajan a favor del bien común y de la sostenibilidad de este planeta que nos lo hemos cargado inadmisiblemente, ¿no? O sea, pienso que tenemos un gran espacio de trabajo, un nuevo espacio en el que podemos trabajar con ilusión, ¿verdad?, ampliando el horizonte de la prevención en esta visión, ¿verdad?, pues más rica, más humanista, ¿verdad? Y lograrlo ¿cómo? No cambiando las personas sí, pero haciendo la empresa consciente. La empresa debe ser consciente y, cuidado, os diré que los empresarios, como los trabajadores, son personas bien nacidas la mayoría y que quieren hacer las cosas bien, y si no lo hacen mejor es porque no saben, no porque no quieren, alguno para alguno que no, pero la mayoría, si nosotros seremos capaces de venderles un lenguaje, que es lo que he hecho toda en mi vida, y por eso los empresarios he aprendido de ellos y ellos me han respetado. ¿Por qué? Porque les he ayudado a evolucionar en la dirección correcta. Pero no podemos a un empresario decirle, oiga, usted es feo, usted no lo hace bien, usted tiene aquí esta máquina insegura, usted tiene eso. Oye, lárguese, termine y no me cuente más. Pero si yo le digo a usted, oye, usted tiene un tiempo bueno, y lo hace bien, pues la gente habla bien de usted, pero perdone. El modelo de excelencia, el modelo del Instituto El Isla, dice que aquí pues, realmente las condiciones de trabajo la gente no está satisfecha. Oye, y esto es muy grave. No, esto usted no tiene futuro. Yo no se lo digo, Mari Nieves, sí, soy muy competente, pero no se lo digo. Se lo dice el modelo del Isla, que a usted lo juzga, lo evalúa como un empresario sin futuro. Los empresarios nos entenderán y nos descubrirán. Yo, la verdad que tengo mi experiencia de muchos años de que el empresario está dispuesto a escucharnos y a actuar. Pero hemos de ser pragmáticos, ¿verdad? Con esta visión, con este nuevo lenguaje, yo diría, lamentablemente, no tenemos los prevencionistas, hemos de adquirirlo, para hablar el mismo lenguaje en términos de beneficios económicos, sociales y ambientales. Nada más, Enrique, gracias.
Muchas gracias, Manel. Pues ahora sí, abrimos la mesa redonda. Os he activado los micrófonos a todos. Esperemos que no se acoplen. Y tengo una serie de preguntas que lanzaros, pero por supuesto, esto es una mesa redonda. Vosotros mismos sois libres de poder sacar a colación cualquier tipo de tema, de contestaros, de hablaros los unos a los otros, o sea que sentiros libres para realizar cualquier tipo de intervención. Una primera pregunta que sí que me gustaría poner sobre la mesa, sobre todo también pensando en los oyentes, en las oyentes que nos están escuchando aquí físicamente o en sus casas u oficinas, es si sigue siendo una asignatura pendiente la evaluación de riesgos psicosociales en las empresas en general. No sé si, Nieves, te atreves a romper un poco el hielo y empezar a contestar preguntas. En mi experiencia sigue siendo una tarea pendiente. Igual que en su momento íbamos a las empresas por daños para la salud y no había evaluaciones de riesgos ergonómicos, en este momento, en base a mi experiencia, quiero decir, yo lo que veo es que parte o bien de un conflicto social y entonces hay una denuncia previa, que sale de la inspección y llega al juzgado, o bien hay una presión muy fuerte por parte del comité por una queja manifiesta en grandes empresas de determinados sectores en las cuales el foco de riesgo psicosocial y las condiciones en la organización pues son llamativas. A día de hoy, pero no es que lo diga yo, es que cuando tú en las estrategias lo incorporas, en la estrategia europea, cuando la OMS se pone el foco en los riesgos psicosociales, cuando la estrategia nacional del sistema de salud mental para el periodo 2023-2026 hace un capítulo para los riesgos psicosociales, es que eso está ahí. Eso está ahí, hay que abordarlo. Y no se aborda tratando a los trabajadores, se aborda mejorando las condiciones en prevención primaria. Sí. Mi opinión es que todavía tenemos mucho que avanzar. Hay mucho que hacer todavía. Mucho que avanzar, sí. Veo que asientes, Sandra. Sí, en este caso la mayoría de las empresas llegan a nosotros a raíz de un conflicto social o de las entidades pues de algún requerimiento. Son muy poquitas, muy escasas las que llegan realmente voluntarias. En algún caso sí que es porque los técnicos de prevención le han explicado los cambios en la normativa y la obligación, cuando cumplen alguna característica de riesgos psicosociales de nivel elevado, que tengan que hacer una evaluación específica. Si no, es muy raro que voluntariamente se involucren en el tema. Son contadas. Yo mi experiencia es que se está haciendo bastante más de lo que se hacía. Los motivos que comentan pues también están ahí. Yo la carencia que veo es a lo mejor una carencia metodológica en la cual en muchos casos se confunde hacer una evaluación de riesgos laborales con pasar un cuestionario. Pasamos un cuestionario, los técnicos pues tenemos un metarriesgo que es no tener un checklist. Un técnico sin un checklist pues parece que no es nadie, ¿no? Y entonces, claro, pasas un cuestionario, el cuestionario te da, hay unos semáforos y de repente alguien te llama y te dice: David, que he hecho la evaluación de riesgos psicosociales, ¿me ayudas a entenderla? Digo, ¿yo qué sé? Pues te paso los cuestionarios. Y oye, contesto y los antecedentes y los daños a la salud y todo esto. Vale, pues entonces tenemos que empezar a trabajar metodológicamente más. Es verdad que para empezar a trabajar en prevención de riesgos psicosociales no es necesario hacer la evaluación, y me explico. Puedes empezar, si no la tienes hecha, puedes empezar a trabajar en los riesgos mientras haces la evaluación. O sea, no quiero decir que no la hagamos, a ver si me explico. Lo que quiero decir es que en muchos casos tú ya sospechas por dónde van los tiros. Puedes empezar a trabajar sospechando por dónde van los tiros y luego seguramente hagas la evaluación y lo confirmes. Pero bueno, ese aspecto quería comentar un poco, esa metodología, y que a veces, pues, digamos, esa complejidad pues, hace que la gente diga, bueno, lo voy dejando procrastinar o dejar para luego, que decimos aquí el lenguaje común. Sí, sí. Bueno, pero yo diría no debemos de culpabilizarnos, porque la prevención, te lo decía con todo el cariño, es joven. O sea, los temas psicosociales es un tema, cuando yo empecé en prevención, esto no existía. O sea que esto realmente yo diría es moderno, ¿no? No quiere decir que siempre han existido los riesgos. Lo que pasa es que ahora se han acrecentado y por eso la emergencia o efervescencia, ¿no? Pero yo diría una cosa, vamos al origen, ¿no? Cuando yo le hago de estudios y encuestas que ha hecho en mi Instituto de Salud Laboral sobre por qué a los empresarios no les interesa este tema, ¿sabéis por qué descubro? Porque el empresario, cuando le pregunto cuáles son sus valores estratégicos, ellos todos saben, porque por eso son empresarios, que reducir costes, mejorar la calidad y mejorar la productividad son fundamentales. Y cuando yo les pregunto si la prevención les aporta algo de estos, nada. O sea, hay un sentir, porque la cultura preventiva no existe, salvo
Empresas excelentes que hay muchas, pero en términos generales, ¿no? Entonces, claro, hemos de ser conscientes de que el empresario, pero en cambio hay una cosa muy importante que quiero deciros. Cuando yo me pregunto, ¿por qué hace prevención usted? Por cumplir la ley. Esto puede ser, seguro, es un problema, porque hacer la ley por cumplirla no es suficiente, pero ya es una ventaja. El empresario quiere cumplir la ley, y qué bueno que la cumpla bien, ¿no? Y luego también entiende el empresario que el trabajador es importante. O sea, todo el mundo es consciente que el trabajador es importante en su empresa. No lo sabrá tratar, no lo sabrá desarrollar, estimular, pero él lo sabe. Luego, piense ahí, yo hice un juego, que lo he utilizado durante un tiempo, está publicado en la nota técnica de prevención, porque me gusta siempre buscar cómo convenzo a este empresario, ¿no? Yo, a un empresario que estaba muy metido en los temas de excelencia, que pagaban auditoras que van para hacerles un análisis de cultura preventiva, de cultura de excelencia, y yo les comparaba, mira, el modelo del Instituto Nacional, tal, que aquellos son 9 bloques, tal, mire, están mucho más desarrollados y contemplan muchos aspectos que este modelo de excelencia que habla de liderazgo, del rol del trabajador, tal. O sea que a veces, pero claro, el empresario piensa que aquello no le va a permitir, pues, competir mejor o ganar más dinero, ¿no? No entiende. O sea, el problema está que, para que no entienda, yo quiero destacar solo que hay dos cosas que quería aportar a la mesa. Y lo habéis dicho vosotros también en algún momento, ¿no? Que si no generamos previamente, es como un pintor que va a pintar y siempre me han sorprendido los pintores buenos, Llegan a casa y se tiran un día limpiando, quitando muebles, quitando siempre. Ese tío no trabaja, tú, está para... Ya lo limpia, ya quitaré los muebles yo, ¿no? Para ahorrar mi dinero, ¿no? Pero digo, cuando pinta, o sea, se pasa un día o dos preparando, pero cuando pinta en 2 horas me ha pintado mi casa. Coño, este tío, esto... Preparación del terreno. Hacer la evaluación de riesgos psicosociales sin preparar un terreno, sin crear un caldo de cultivo, para que realmente digan, esto vale la pena. Y para mí hay 2 cosas. Hay que conocer la cultura de empresa. Porque evaluar riesgos psicosociales sin saber que hay una cultura de empresa, donde el trabajador no pinta poco o nada, donde ahí realmente pues, los mandos no saben dirigir, porque nadie se lo ha enseñado. Pues ya haremos riesgos psicosociales y ¿qué es? Podremos evidenciar que hay unos problemas, ¿no? O sea, para actuar e intervenir en la evaluación, tú has dicho, oiga, empecemos primero a preparar el terreno, ¿no? Y yo digo, concienciemos de que la evaluación psicosocial va a permitirle aportar una serie de ventajas para que él tome conciencia de que esto no es un cumplimiento reglamentario. Y segundo, que estemos predispuestos y preparados para enseñar a estos empresarios que tienen que escuchar al señor trabajador. Sin escuchar al trabajador estamos perdidos. Y ellos lo saben todo. O sea, que el trabajador sabe a través de sus sentimientos, sus emociones. Si lográramos que nos hablara y nos transmitiera lo que siente, lo tendríamos todo resuelto. Ya no haría falta ni hacer la evaluación psicosocial. Pero lo hacemos porque le damos método y le damos forma para intentar objetivar, ¿no? Pero es lo que destaco esto, que hay que preparar el terreno y no hacer la evaluación si el terreno no está preparado, porque he visto empresas que han hecho la evaluación, aquellos trabajadores han opinado, pero luego se han generado unas falsas expectativas, luego allí pues, no se ha hecho nada o muy poco de lo que se esperaba. Se han detectado unos problemas, pero venga, vamos a resolver esto, como si fuera una cosa puntual. No, hombre, es un tema global, estamos hablando de mejorar la organización del trabajo y la dignidad del trabajo y el respeto al trabajador, ¿no? Hombre, igual teníamos que antes que empezar a evaluar los riesgos psicosociales, siguiendo el símil del pintor, tú eres un pintor y antes de repararte todo te cubre los desperfectos. Es decir, no nos olvidemos de los principios de la acción preventiva, artículo 15. Sí. Evalúa los riesgos que no hayas podido evitar, pero primero hay que evitarlos. Si yo los puedo evitar y yo tengo una situación que os llegará a vosotros, como tengo un conflicto y escucho al delegado de prevención, al comité, pues tengo ahí ya un foco, voy a tapar ese desconchado, voy a estudiarlo, voy a ver qué necesito antes de evaluar, porque igual elimino el riesgo y ya no tengo que evaluar. Luego también quería citar, pues igual por no están escuchando alguna PYME, que hay herramientas que ha elaborado el Instituto, que PYME, que es una primera instancia para empresas pequeñas y que no tiene que ver, porque claro, todo esto... El otro día fui a una empresa, yo soy habilitada y estoy haciendo un programa en unas empresas. Entonces fui y la señora estaba pasando una situación complicada, porque dice, ¿qué voy a escuchar? Yo tengo bastante con pagar la nómina de los trabajadores. Tienes razón. Esa es la situación actual en muchos casos, con desesperación. ¿Otra vez venís los de prevención? Y dije, no, yo soy del ISGA, pero no es de prevención. Sí, bueno, yo vengo a hacer una campaña de prevención sobre esto, pero se pensaban que era el servicio de prevención, otra vez, otra factura, otra cosa, otro tal. Entonces, bueno, simplemente es para aquellas pymes que hay herramientas y que no nos olvidemos que primero hay que, si podemos, evitar el riesgo, eliminarlo. Y después, cuando ya no podamos más, evaluamos. Al margen de que queráis seguir... A mí, un poco desde el punto de vista externo, sí que me parece un poco duro escuchar tanta crítica hacia la empresa, ¿no? Me imagino que hay empresas y hay empresas. Sí. No creo que se pueda generalizar.
demonizar a las empresas en cuanto a que no cumplen o que no quieren llevar a cabo, sino que habrá algunos casos, pero creo que es evidente que estaría bien dejar claro que no es una actitud habitual en las empresas, ¿no? O sí. Me gustaría que lo clarificaseis, porque nos estarán escuchando empresarios que están diciendo, nos están poniendo como que somos nosotros los propios, los que estamos propiciando a clientes o no ponemos nada de nuestra mano. Bueno, esto es una charla plural en la que igual habría que tener aquí a alguien de alguna pyme. Bueno, al final vosotros trabajáis en empresas también, en FREMAC, etcétera. Bueno, por lanzar un poco, romper un poco una lanza, ¿no? Hay un concepto que ha salido aquí ya varias veces a lo largo del día, que es el concepto de actitud, ¿no? Sí. Lo acaba de referir Manel. Si es que yo no creo que se trate de actitud. Al final, el problema que tenemos en prevención, y por descontado, que la mayor parte de las empresas que conozco yo, pues evidentemente son bien intencionadas y por eso trabajan en prevención y por eso están haciendo cosas, están haciendo muchas cosas. Yo creo que el problema que tenemos es un problema de comunicación, ¿vale? Habrá gente que no haga cosas, estoy de acuerdo, pero el problema es que el que está haciendo cosas tampoco lo está comunicando. Es decir, tenemos un problema primero de comunicación y segundo de conocimiento o de lenguaje de negocio. Es un tema que o lo integramos dentro de la prevención o estamos siempre como una isla, ¿no? Pero evidentemente, o sea, en absoluto, las empresas muestran o demuestran una actitud, ¿no? Asimilar una actitud a una empresa es como muy complicado, porque al final las actitudes las tienen las personas, no las empresas. Y la prevención, de la mano de prevencionistas y de gente de recursos humanos, está avanzando. El tema está que igual me estoy enrollando y puede ser que hasta me esté yendo del tema. No te está yendo. Pero sí que quiero añadir que hay que medir. Hay que medir. A eso voy. Recursos humanos y prevención son herramientas técnicas. Son herramientas técnicas. A veces se confunden con herramientas creativas. Y tenemos que ser creativos para vender una política, para vender una campaña. Comentábamos ayer, Carlos, ¿verdad? Son herramientas técnicas. Cuando alguien que decide tiene la voluntad de mejorar, se acerca a prevención y le dice, mira, yo quiero mejorar. Y le preguntan, ¿cómo hacemos? ¿No? Pues eso está. Lo que pasa es que cuando nos preguntan, tampoco sabemos decir, porque no manejamos el lenguaje, no manejamos el lenguaje. Y eso en el máster de prevención no se enseña marketing. No se enseña marketing. Quería apuntar, y sí que es cierto, yo estuve en la parte de empresa cliente de servicios de prevención ajeno, ahora estoy en la parte de servicio de prevención ajeno, y falta mucho de aterrizar las medidas a la empresa. Sí. Muchas veces porque nuestro lenguaje desde el servicio de prevención es un poco más técnico, sí que en los estudios se contempla también lo que es el entorno socioeconómico de la empresa. Bueno, pues se pide cierta información, se trabaja sobre ella, aparte de la parte cuantitativa, incluso la cualitativa, que se junta todo. Pero sí es cierto que una vez que le entregas la planificación, la propuesta de medidas, pues irá al comité, dependiendo cómo esté gestionado y organizada la empresa, el tamaño, etcétera, etcétera, o irá directamente a la dirección para tomar las decisiones oportunas. Perdemos desde el servicio de prevención la implantación y el aterrizaje de las medidas. Algunas empresas, muy pocas, levantan el teléfono y te dicen, ¿y qué hago yo con todo esto? Evidentemente le puedes asesorar, no entra dentro de nuestra práctica habitual, pero sí que, bueno, pues en todo lo que le puedas colaborar y ayudar, pero falta por parte a veces de las empresas el entender la medida técnica en su lenguaje, que también va un poco unido a lo de Manel. A veces nos quedamos en la parte más técnica y yo, desde el punto de vista cliente, a veces sí que echaba en falta vale, yo tengo que mejorar la participación de mis trabajadores, pero ¿cómo lo hago? Es difícil desde el servicio de prevención decirle la herramienta que tiene que utilizar, porque para empresa A será desde un buzón físico donde puedas depositar tu papel anónimo y recibas pues algún tipo de premio por la colaboración, incluso reconocimiento, que puede ir un poco enlazado todo junto. Para otras empresas la participación tendrán que ser canales más abiertos, más tecnológicos, más digitales. La realidad de cómo aterrizan las medidas es donde se pierde un poco el momento, yo creo que de los psicosociales. Sí, por supuesto, ¿sabe? Y al hilo de es lo un que problema. Decís, me gustaría mucho aportar que yo hace años siempre me ha gustado mucho correlacionar la prevención con la excelencia porque pienso que el empresario, que es listo, si yo le demuestro que está flojo y que si lo hace bien puede ganar más o estará mejor, esto le gusta. Hicimos en el instituto una línea, un estudio que hicimos, ¿no?, para demostrar cuál es la correlación entre la prevención y la excelencia.
Y entonces el empresario me entendía rápido, porque me gusta, aquí hablo más, pero cuando voy al empresario no hablo tanto porque, coño, el tío es muy importante y no puedo yo enrollarme, ¿no? Pero dice, mira, usted, su punto rojo es este, está bastante lejos de la línea de excelencia. ¿Por qué? Porque pam. O sea, hemos de buscar indicadores, depende de la empresa, lo decías muy bien, Sandra, podremos medir una cosa u otra, de aquellas medidas, su rentabilidad, hemos de medirla, ¿eh? Mientras en prevención no seamos capaces de medir que con nuestro asesoramiento a la empresa las cosas le funcionan mejor, y hay también valores intangibles que están generándose, trabajadores más implicados, gente más motivada, más satisfecha, y bueno, y por supuesto, pues unos errores que disminuyen y unas cosas que funcionan mejor, porque todo está correlacionado. Y nosotros simplemente, si somos listos y estamos ahí jugando con estos indicadores, podemos, oye, llevar a nuestro terreno lo que nos interesa, demostrar que la prevención vale la pena. Yo la verdad que esto me gustó mucho, lo publicamos en un documento, y el empresario me hace caso. Cuando llego allí hablo poco, y le pongo la recta, y usted está aquí, su punto rojo está aquí, muy lejos de la excelencia. ¿Y por qué? Pues la prevención, más prevención, y verá usted cómo se acerca a la línea, que es la línea de los excelentes, que es la que... Porque el empresario quiere ser bueno, y si no lo hace mejor es porque no sabe a veces, ¿verdad? Excelente y productivo. Porque la empresa necesita ser por favor, excelencia y es que va ligado, es que es lo mismo, excelencia es eso, ¿no? Es ser competitivo, y con gente implicada y motivada. Pero el empresario no sabe cómo lograr medir, es que ni mide la satisfacción e implicación del trabajador. No lo miden. Ahí está nuestra evaluación psicosocial para darle valor, y es que sabremos, permitiremos saber, pues, las inquietudes, la gente las tiene ahí adormecidas, ¿no? Si los ponemos a la luz, podremos actuar. Y un punto que señalaba antes David también, todo el tema de la comunicación. Si la comunicación es fluida en la empresa y el empresario está acostumbrado a escuchar, sí, probablemente sepa dónde están sus puntos rojos. Sí. Los niveles de riesgo altos, muy altos, es que ya los tiene identificados. Que a veces hace falta la herramienta para confirmar lo que sospechas. Y también pues, que puedes ir trabajando independientemente de que luego tengas la foto de dónde estás, pero te sirve para conocer tu realidad, que muchas veces sospechamos, pero es lo que me da un poco el resultado final. Y sobre todo, que quiero poner aquí sobre la mesa, los directores generales que hacen las cosas bien, pero hay unos mandos intermedios, por el medio, que sobran la mitad, porque lo que hacen es entorpecer el proceso, o sea que, y ahí es un tema que es una gran carencia en la sociedad. Creo que los líderes, los mandos intermedios, deben saber dirigir, porque si os frenan las ideas del trabajador, va a dar la idea para aquel mando que es lo que lo va a humillar, aún se le puede dar una idea. O sea que hay que buscar mecanismos para que los mandos a dirigir como toca, ¿eh? Y a evaluarlos. O si no, perdona tu manera. Y si no, herramientas intermedias, como se ha comentado, buzones de sugerencias, comunicación de situaciones, porque es verdad que las actuaciones, cuando vas a investigar daños para la salud de los trabajadores, yo normalmente investigo enfermedades profesionales, te das cuenta que cuando hablas con el trabajador, dice, claro, es que yo esto si hacemos así y así, él sabe, porque trabaja todos los días y que mejora su trabajo. Y la empresa también. Igual lo que falla es esa comunicación, la intermedia. Porque hay un freno, hay una barrera. La empresa no le interesa tener ausentismo, ni bajas, ni daños, y al trabajador tampoco. Entonces, a veces, eso sí que es esa política de comunicación. El absentismo, ya que lo apuntas, diré que, para enriquecer la mesa, en el sentido de que las empresas de este país tienen un absentismo de narices, ¿eh? Hemos superado con la pandemia, la gente, cuidado, que la pandemia nos ha servido para cambiar nuestra actitud en el trabajo también, ¿eh? Sí, está subiendo el absentismo, más del 6%, es un coste tremendo. Pero os diré que las empresas excelentes no supera nunca el 2%, ¿eh? Es un dato, un indicador que lo pongo sobre la mesa, porque trabajar bien no hay absentismo. O sea que el absentismo tiene una gran relación tremenda sobre las condiciones de trabajo, ¿eh? A mí eso me abre una espita de un concepto que, bueno, yo lanzo aquí, que es una ocurrencia. Coordinación psicosocial de actividades. Lo explico. ¿Esto lo has soñado? ¿Lo has soñado? Sí, vale. Nuevo Real Decreto. Sí, nuevo Real Decreto. Coordinación psicosocial. Una propuesta. Ay, Dios mío. Te van a matar los empresarios. No, es que es más bien al contrario. Eso sí quiero dejarlo claro. Voy a lanzar dos preguntas. A los que estáis aquí, ¿vosotros sois gente madura y confiable? Levantad la mano a los que sí. Levantad la mano, bien alto, mirad alrededor. Pues el empresario también. O sea, nosotros siempre presumimos intenciones y tal, y es una cosa que es verdad que aprovechando este foro, y como ha comentado Enrique el tema, ¿no? Que parece que estamos aquí sacudiendo nada más lejos de nuestra intención, ¿no? Pero volviendo al tema de la coordinación psicosocial de actividades, que lo planteo como reto, Daniel, un gran pensador, bueno, y escritor, preguntábamos
que si una empresa es capaz de generar condiciones, un entorno estresante para sus trabajadores. Levantad la mano los que pensáis que sí. ¿Que puede? Sí. Hasta ahí bien. ¿Pensáis que una empresa puede estresar a otra empresa? Levantad la mano los que sí. ¿Y eso quién lo coordina? Ahí me dejo. Claro, porque nos estamos quedando en unos efectos directos sobre nuestra área de influencia inmediata. Pero lo cierto es que somos porosos, intervenimos unos en el resultado de los otros. Ese concepto yo vengo tiempo dándole vueltas, pero me falta definirlo. Tienes razón. Siempre pensaba que cuando un problema falla, pues podemos hablar a alguien que sea responsabilidad. Pero pienso que en el fondo hemos de recuperar la esencia de la ley de prevención, que es integrar la prevención en el comportamiento cotidiano. Y el que trabaja mal, quede en evidencia. O sea, me refiero que la prevención es tarea de mandos y trabajadores y de toda la estructura, ¿no? Y cultura preventiva, que es lo que perseguimos, a través de un sistema preventivo, que tenemos una ley progresista fantástica, es que las cosas se autocontrolen, se autogestionen, y el que trabaja mal, ¿verdad?, pues que quede en evidencia la situación. Digo esto porque es que hay una empresa que no haga bien las cosas, pero el sistema debe detectar que aquella empresa pues no está Bueno, actuando. el tema de seguridad y higiene está claro, ¿eh? O sea, la coordinación de actividades empresariales en temas de seguridad y higiene, ahí se comparten datos, si usted está por encima del sector y El tal. tema psicosocial lo pones como una evidencia que también ayudaría a detectar que... Claro, estoy dándole vueltas ahí. No tengo alguna limitación todavía. Lo vamos a trabajar, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, Enrique. una pregunta, Sandra. Comentabas antes que la salud mental de las personas está estrechamente relacionada con el tipo de gestión que llevan a cabo en la organización, de los riesgos psicosociales, ¿no? Volviendo un poco a la temática origen, a los riesgos psicosociales. En tu experiencia, ¿cuál es la impresión que percibes cuando una empresa comienza a afrontar estos riesgos por primera vez? ¿Qué es lo que consultan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué conocen? ¿A qué les suena? Volvemos a juntar un poco todo, ya lo sé, Sí. pero es interesante esa perspectiva tuya. Principalmente en el tema de psicosociales hay mucho desconocimiento. Sí que han empezado a escuchar, a hablar, a oír, pero no saben aterrizarlo a su día a día. ¿Qué condiciones tienen que modificar para poder hacer una causa-efecto, conseguir mejorar, bajar los riesgos, etcétera, etcétera? Entonces, el aterrizar a su realidad, el explicarles, muchas veces es la formación y la sensibilización no solo al trabajador, a veces al empresario y a todo el grupo de mandos. Lo que decíamos, mandos intermedios que no saben gestionar porque no se les ha pedido o no está definido dentro del estilo de liderazgo que quiere la empresa, porque no ha definido nunca qué tipo de dirección quiero tomar. Porque ha habido un empresario que ha ido marcando un poco las pautas, el crecimiento a veces es, bueno, pues un poco al ritmo que se puede y no hay tiempo para definir esos procedimientos, que sí que en seguridad y en higiene se han trabajado más, pero en la parte de liderazgo, de motivación, de satisfacción, de participación, etcétera, etcétera, no se ha trabajado. ¿Cómo yo puedo dar una orden a mis trabajadores? ¿Cómo utilizar una comunicación asertiva? ¿Cómo hacer esa escucha activa? Esas partes se quedan en el aire. Cuando ellos se acercan, sobre todo mucho miedo a qué me voy a enfrentar y qué va a salir en esa foto. ¿Qué me vas a decir? Y el efecto llamada. ¿Dónde vas a poner el puntito rojo? ¿Y cuántos puntitos rojos me vas a poner? Entonces, sí que si ves que hay una comunicación fluida y la empresa funciona con un estilo pues, comunicativo bidireccional, saben dónde va a estar el puntito. Ya tienen ese concepto, ya vienen, sé que me va a salir esto un poquito más... Bueno, pues tengo que trabajar, sé que es mi punto débil. Pero otros simplemente por ese fallo en la comunicación, y que creo que está saliendo todo el rato la palabra comunicación, por ese no escuchar, no sentir a los empleados, al personal, no saben, tienen desconocimiento, tienen miedo, realmente tienen miedo. Porque seguridad, higiene, pues saben lo que les puede salir, hay unos niveles que cumplir, vienes con un aparato y me lo dices. Pero cuando preguntas a mis empleados, ¿qué le vas a preguntar? ¿Y en qué consisten esas preguntas? Es bastante, la incertidumbre, bastante miedo. En general. Y quiero muchas veces aclarar conceptos, simplemente. Ya ni planteemos este procedimiento de adaptación del puesto de trabajo tras una baja por motivos laborales, por ansiedad o depresión, ¿no? Eso ya ni sería hablar. un paso a futuro. Claro. Sí, no, lo previo, vamos Que a hay ver. que hacerlo. Sí. Pero Pues ya solamente... eso está ahí también. Claro, primero quieres saber qué foto me vas a hacer. Si salgo favorecida o salgo... Tenéis toda la razón, ¿no? Yo solo aportar de que la reglamentación no nos va a resolver este tema en el ámbito nuestro, es muy difícil. Pero sí que podemos marcar desde el propio sistema de gestión, que hay que definir un plan de prevención, ¿verdad? Donde hay cómo hacer las cosas, una definición de funciones, y ahí sí que podemos hacer unos mecanismos de transparencia
Porque para eso están estos planes de prevención. Para que el manda mal, pues el trabajador puede decir, oye, mando mío, mandas mal. O sea, los sistemas de prevención están para autoexigirnos, ¿verdad? Con transparencia, de que aquí la empresa quiere unos valores, una política, y un escucharnos y puertas abiertas. Cuando hablabas antes de puertas abiertas, o sea, que el que tenga una inquietud la diga. Y podamos escucharlos y hablar, ¿no? Si la empresa lo defiende, lo pone en sus puntos, de sus valores, y lo pone en serio, pues irá encauzando la cultura de empresa, ¿no? Pero claro, la dirección es la que manda, es la que marca el cambio. Y es la que tiene que hacer el seguimiento de la integración de la actividad preventiva, eso es lo que marca la normativa. Sí. Eso te dice mucho. Tú pintas en el plan las actividades, perdón por la expresión, incorporas y diseñas las medidas y ahí dice quién es el responsable, quién la supervisa, quién la tiene que ejecutar. Claro. ¿Cuántas veces os veis eso cubierto? A nosotros realmente en psicosocial... No me importa que esté cubierto, que esté integrado, que esté. Es lo que perdemos. Ya. No sabemos hasta qué Ya, punto eso al es lo que final... no ves. Es el gran fracaso de la prevención, no haber trabajado la integración de la prevención. Y mira que hicimos una guía del instituto muy buena sobre integración de la prevención del sistema de gestión empresarial, ¿eh? Y me quedé muy a gusto porque trabajamos mucho un buen equipo y es una buena guía, os recomiendo que la miréis porque está muy bien, ¿eh? Definido cómo hay que hacer las cosas, pero hostia, luego la realidad y no se cumple. No sé, David, las impresiones que tiene, pero a veces te quedas con la sensación que has dejado el trabajo a medias. Sí. Cuando has entregado el estudio, lo has explicado, lo has presentado, lo has trabajado con ellos, pero no tienes ese retorno. Luego pasa tiempo y a lo mejor piensas, si con solo 3 cositas hubieran reportado mucho. No, o igual las han hecho y no os ha llegado, ¿no? Nos queda esa duda, nunca lo sabes. Yo, como dicen por ahí, por ilusiones, ¿no? O sea, por alusiones. A ver, también es verdad que tenemos que tener en cuenta que el tejido productivo que nosotros tenemos no es la empresa tipo que tenemos en la cabeza. O sea, entonces, la gente, las empresas, sabe y debe saber de su negocio, que básicamente son clientes proveedores, para generar un producto o un servicio. Y en eso son buenos, son excelentes. Y eso es lo que muchas veces les lleva a esa urgencia que hablamos esta mañana, ¿no? Que a veces nos cuesta ver que lo importante también hay que trabajarlo para que en algún momento no sea urgente, ¿no? Pero es que es verdad que a las empresas muchas veces tenemos una idea de tipo de lo que es una empresa y la empresa que tenemos en mente no es así, es un porcentaje nimio del tejido empresarial. Y bastante tienen las empresas, la mayor parte de las empresas, pymes, bastante tienen con salir adelante, bastante tienen con saber de su cliente y su proveedor que se están encontrando con situaciones de sostenibilidad económica y de viabilidad. Y pues a lo mejor también es difícil llegar a ellos. Cuanto más para pedirles a lo mejor un resultado de un incumplimiento de algo que no está completo. Pero es que, de verdad, o sea, su atención, que duda cabe que quiere estar en la salud de la gente, porque además, primero, que son pues tan confiables, tan maduros como somos aquí, tan bien intencionados que somos aquí, pero es que están metidos en una urgencia de cliente-proveedor, que de verdad que a veces... Es un modelo que les lleva a que la prevención es una cosa secundaria, ¿no? Pero nosotros tenemos que ponerlo en valor para que él descubra, y nosotros con él, de que esto lo necesita como el pan que se come para sobrevivir, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que desmontar esa imagen y no es complicado, es que hemos de hacerlo todo fácil, ¿verdad? Tenemos la imagen de entonces yo voy y persuado al empresario y el empresario hace tal, pero ese empresario, esa empresa grande que tenemos en mente, tiene seguramente los recursos, los medios y está tocando perfectamente la mayor parte de las cosas que salen aquí. Pero tenemos un problema de base, que es todo ese tejido empresarial, que de verdad que están ahora en un concepto de urgencia y de emergencia, pero de emergencia no riesgo emergente, sino de supervivencia emergente. Entonces, claro, meternos ahí en esa exigencia y, como decíamos antes, para señalar, oye, no estás haciendo no sé cuánto. Joder, es que es verdad, lo comentabas, Nieves, es que me está cayendo una que encima vienes tú a... Tienes razón. Pero también hay pymes que están muy... O sea, hay empresarios de pymes, de pequeñas, de 10, yo me he contado de 10, 12, y que en el momento que le llega, en este caso fue de Quirón, el informe higiénico de sí, ya sé, sí, me llegó, ahora estoy tanto, si ya me ha dicho las medidas, tanto. También te encuentras gente implicada, porque es un negocio, su vida, claro. Es el negocio para su familia también. y son humanos también. Quiero decir que te encuentras de todo. Claro. Sí, ya sé qué tengo que hacer, tengo que hablar con el técnico para ver cómo puedo planificar en base a mis recursos cuándo empiezo con esto, cuándo empiezo con lo otro. Quiero decir, me da igual que lo haya escrito o no, pero ya ha tomado la decisión, ha escrito un correo con el Servicio de Prevención para ver su planificación en base a sus ingresos y salidas. Quiero decir, esta no la puedo acometer ahora, a ver en 6 meses.
Bueno, Sí, hay de todo, ¿eh? Aparte, muchas veces le trasladamos que ya no es solo la urgencia y la prioridad de las acciones, sino que tiene que ser planificadas y sostenibles en el tiempo. No puedes querer acatar en un mes una acción que te lleve el 50% de tus beneficios. Sería una locura. Claro, Es mejor no puede, dice, cerrar. no puedo. Para eso cerramos. Es que dice, claro, es que Entonces, otras veces te encuentras. Claro, es que me han dicho que tengo que hacer todo esto, pero yo esto no puedo. Hable con el servicio de prevención, prioricemos. dígale que esta y cambie el calendario de ejecución de las medidas. O sea, no puede ahora, pero vayamos haciendo. O sea, esto es un camino, un camino. Poner la máquina en marcha. Nosotros desde la acción de prevención que hacemos en las mutuas estamos en esa encomienda, en promocionar a unos y a otros y dar a conocer que efectivamente se pueden hacer cosas. Y desde esta, bueno, pues intentamos con esa capacidad de persuasión que podemos tener, con ese alcance, porque tenemos un alcance, la verdad, que tremendo, ¿no? Nosotros debemos estar en torno al 25% del colectivo protegido, ¿no? Acercarnos a la gente y contarles que efectivamente que esto de la prevención no es tan exótico, no es tan lejano, no es tan imposible, ¿no? Que a veces claro, lo planteamos de una forma que se hace bola. Dices que esto no pasa de ninguna manera, ¿no? Entonces nos acercamos a la gente y a las pymes, nos acercamos, oye, ¿esto cómo lo tienes hecho? Y esto, que la gente entra. Pero sobre todo, aprovecharnos también las asociaciones empresariales. Estamos aquí en el círculo de empresarios, ¿no? Porque hay muchos empresarios que lo hacen bien. Hemos de aprovechar que estas experiencias, ¿verdad?, de este círculo, que hay empresas también pequeñas, también grandes, aquí están los amigos de Pescanova, ¿no? Las experiencias de esta empresa son impresionantes, ¿no? Y lo que hacen con las pequeñas empresas de tu entorno, ¿no? O sea, estas experiencias, cuando uno vea que otros lo hacen, la querrá seguir. A lo mejor seguirán mejor a un empresario que a nosotros, que nos dirán, este es un apóstol iluminado, que nos ha venido aquí a... O sea, que no nos mira la gente con el respeto a veces que a un empresario lo escucharán. O con la cercanía, porque a veces una empresa también. Dices, ¿y qué problema tuviste? Yo lo hablo desde la red de empresas saludables. ¿Qué problema tuviste para implementar esto? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo llegaste? Sí. ¿Y cómo convenciste? ¿Y cómo tal? Y entonces, con un igual, como que te confiesas. Te sientes más cómodo. Esta experiencia de la red ha sido muy importante en el mundo. Te confiesas. ¿No? Y sirve de ejemplo para ti. Exacto. Te conviertes en tutor sin querer serlo. Porque realmente fácil, le estás mira, y le has abierto el camino y le has abierto la vía de teléfono para llamarte, la del correo, para tal, y va entrando y va solventando esos conflictos que tiene, esos nudos, ¿no? Sí, esta experiencia de la empresa de redes saludables ha sido muy importante en España, muy importante. Lo que más ofrece esta prevención que nos gusta a todos, ¿no? Que es holística integral, salud integral, ¿no? Vamos allá de la seguridad del trabajo y de los típicos riesgos de... Sí, por ejemplo, no sé, creo que fue en una charla que hubo, una webinar de LISGA, lo digo así porque ya hemos entrado así y nos van saliendo cosas, y una de las cosas que me pareció muy interesante de las mutuas en ese acercamiento que hacéis a las empresas era, le voy a mostrar los índices de accidentabilidad que ha tenido por accidentes no traumáticos. Infartos, cardiopatías, tal, accidentes cerebrovasculares y demás. Y con eso, información. Es decir, entonces la empresa decía, pues ¿qué ha pasado aquí? Y analizas. ¿Eso qué te hace analizar? No te vas a un programa de promoción de la salud así ya, no. Te dices, diagnóstico de situación, ¿qué está pasando en mi empresa? ¿Qué áreas están teniendo estos problemas? Voy a analizar por qué. Si estamos en esa, ¿por qué? Y entonces das un paso más. Por ejemplo, yo ese acercamiento me enteré pues, en estas webinars, ¿no? Y me pareció muy interesante. La verdad que ha sido un paso... hemos trabajado bastante en que el informe sea más entendible, Claro. sea más atractivo, porque en definitiva es verdad que hacemos las cosas a veces muy áridas. Es que las estoy muy áridas, es que nos hacemos bola. O sea, somos muy técnicos, muy entre nosotros, pero nos hacemos bola y al final la cosa hay que hacerla digerible, sobre todo por esa limitación a veces que tenemos de tiempo, ¿no? Sobre todo que las mutuas, aprovecho el foro, ¿verdad? Porque tenéis un campo que visteis de origen haciéndolo y habría que recuperarlo, ¿eh? Los servicios ajenos no dan abasto. A las pequeñas empresas, microempresas, las mutuas, en cambio, si modificamos la ley, si nos ponemos de acuerdo, la modificamos, porque el gobierno está también democrático para escucharnos. O sea, las mutuas pienso que podrían hacer una gran labor, ¿verdad?, para estas pequeñas empresas, darles estos instructivos sencillos, ¿verdad?, ayudarlas a... De hecho, tenemos directo, apoyo directo, pero, ¿verdad?, para facilitar... Tenemos un programa específico de pymes, ¿no? El de pymes. Tenemos un programa específico para que le dedicamos... Lo estáis haciendo, ¿eh? Estamos haciendo muchísima atención. Es verdad que en esas partes... parece que la urgencia ahí está todavía en la seguridad.
en la seguridad y en la higiene, pero aprovechamos el viaje. Me explicas. Y aprovechamos el viaje y, claro, hacemos pues, ese redondeo de toda la información, ¿no? Pues sí, trabajamos con las pymes como un objetivo, y de hecho hemos sacado aquí el tema teniendo en cuenta eso, que la realidad empresarial que podamos tener en mente es otra, y que las pymes están ahí. Y sabe muy mal cortaros el rollo ahora que os habéis pues arrancado, que yo ya me iba a ir directamente. Es que nos has dejado sueltos. Os he dejado, vamos. Esto es Pero, muy incómodo. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? Desde casa, y también aquí presencialmente, la gente también quiere haceros preguntas, y por seguir un poco el hilo y por ilusiones, por ilusiones, ¿no? desde Pescanova, ¿no? Sí, por favor. Os quieren lanzar una pregunta. Tenéis ahí el vídeo. Ay, no lo he visto. Ahí. No es una pregunta. Es una opinión y una constatación. Yo sí, efectivamente, dirijo un servicio de prevención propio con 20.000 trabajadores y 20 países por a lo largo del mundo en los 5 continentes. Entonces, imaginaros vosotros la complejidad de todo esto. Yo creo que hay un concepto fundamental, que tiene que existir un equilibrio en todas las cosas. Y al empresario no le puede decir las personas están por encima de todo, que no es verdad. Las personas no están por encima del todo. No hay nada de los factores que es el engranaje productivo de la empresa que esté por encima de otro. Yo no puedo decir que las personas son más importantes que el medio ambiente, que la sostenibilidad, que la productividad y que todo esto. Tiene que haber un equilibrio. El engranaje que hablas tú, Manel, es fundamental. La calidad, el medio ambiente, sostenibilidad, prevención, seguridad. Evidentemente, si mis langostinos, para estar en el mercado, que son los mejores del mundo, seguro, pero se dejan manos y ojos, automáticamente son un producto de mierda. Y no es el caso, ¿vale? Segundo, al empresario, para mí la prevención hay que verlo bajo 2 aspectos. Una parte económica y una parte, evidentemente, de salud de los trabajadores, que me da exactamente igual de dónde la veamos, porque el fin último es que la gente esté con buena salud y no tenga accidente. Cuando empezamos hace 12 años, los costes, el análisis de coste por accidente, porque no se está utilizando tú, Nieves, hablabas de los índices. El índice el empresario al final no lo entiende. De verdad, te lo digo. El empresario entiende poco, el empresario, en este sentido. Lo que entiende es dinero. Y cuando tú le dices al empresario que solo en España, en el año 2011, estábamos gastando 1.400.000 euros de costes directo, sin calcular los indirectos, por accidente de trabajo, y que le dicen que en el 2022 cerramos con 38.000 euros, coño, eso es un gran avance. Después, hablabais de la implantación de lo que son las evaluaciones, estudio psicosocial y todo esto. Hay un craso error. Tenemos un colectivo de técnico de prevención muy mal pagado, con una responsabilidad penal. Y cuando tú pides una evaluación de riesgo en un centro de trabajo, te la tiran con 600 hojas, porque no se van a mojar ni eso, evidentemente. Yo digo siempre, para mí una evaluación de riesgo tiene que ser un documento de aquellos riesgos que no se pueden evitar, evidentemente, de aquellos problemas que tengo, con una solución. Porque yo al empresario no le puedo dar un documento de 560 hojas y decirle, venga, implántalo, haz un plan de acción, venga ya, hombre. No lo cogen, yo mismo, como director del área, lo tiro a la basura, ese documento, porque no me sirve para nada. Entonces, hagamos cosas mucho más efectivas. Hablamos de estudios psicosociales. Con todo el respeto y el cariño, Sandra y David, el estudio psicosocial lo tiene que hacer la empresa, con vuestro asesoramiento, por supuesto. Pero en el momento que nosotros externalizamos todas estas actividades, es que es algo que no hablo de la pyme, no hablo de la pyme, de la pequeña y mediana empresa, hablo de la grande empresa o de una empresa ya con un calado o con unos riesgos. La ley, el Real Decreto, ha sido muy generoso diciendo 250 del anexo 1 y 500, hombre, baja un poquito. Una empresa de 100 trabajadores ya es merecedora de tener un técnico de prevención en plantilla para que haga las cosas como tiene que hacerlo. Entonces, en el momento que nosotros concertamos, externalizamos todas estas actividades, es muy complicado que sean efectivas, porque no se crea un plan de acción concreto y sobre todo eficaz. Y segundo, no podemos hacer un estudio psicosocial y entregárselo a los trabajadores. ¿Ese es el resultado? No. Coño, tiene que haber un grupo de trabajo. Tenemos que participarlos. La cosa fundamental es, ese artículo que a mí me cambió muchísimo la vida, hace 10 años, 15 años, 20 años a lo mejor. ¿Lo qué? El artículo que tú escribiste. Entonces, hace 20 años a lo mejor. Sí, nuestro Mahatma, ahí tiene el Mahatma Gandhi, lo que seguimos, la guía espiritual. Hablaba de la observación en el trabajo. Claro. Es fundamental.
Yo cuando me puse a descabezar en Ecuador los langostinos para hacer el estudio ergonómico de los puestos de trabajo, ¿cómo te pones ahí el director? Por el amor de Dios, tú no puedes hacer eso. Desde la dirección me dijeron, ¿pero qué estáis diciendo? Yo tengo que conocer la actividad, tengo que experimentarla y probarla. Entonces, hasta que una empresa no se entere de esto, y después nos llamamos de boca con empresa saludable. Nos llenamos la boca. ¿Me está cortando el micrófono? Sí, pero sí. Sí, pero no. Cuidado que doy otra. Espera, tenemos ahí otro micrófono, pero por favor te pido brevedad porque seguro que hay más gente que quiere intervenir. Igual se da Acabo. Pues aquí no nos paramos. Pues, ¿aló? No, yo sigo hablando. Y como último, David. No, perdón, no sigas hablando porque si no, no se te van a oír desde los estudios. Dale, ¿le has dado el botón y se ha encendido? Ahora sí. Encendido. Y por último, y acabo, David, tú dijiste que el 25%, la cuarta parte, de la psicosociología. También ahí para mí no existe cosa más importante que la otra. No puede haber psicosociología o salud, o como decía, que nos llenamos la boca de empresas saludables, porque ahora está de moda eso, también está de moda, el tema es saludable. Habría que definirlo bien. Yo en el Congreso de Colombia hice una ponencia sobre qué tenemos que entender sobre empresas saludables. Que no es aquella empresa, una empresa no es un gimnasio. Trabajo viene de una palabra tribacus, que era una tortura del medioevo. Esa es la verdad. Pues entonces, toda la parte, sin seguridad no puede haber un buen ambiente, un buen clima de trabajo, sin ergonomía no puede haber, sin higiene no puede haber. Entonces, todo se junta. Y lo psicosocial, a lo mejor tú haces un buen estudio ergonómico, un buen estudio psicosocial y has hecho prevención completa. ¿Por qué? Porque tiene que incluir la seguridad y la higiene. Acabado, pero podría seguir horas y horas. Te agradezco. Que se anime, muchas alusiones, así que el que quiera dar alguna contestación a Carlos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Para empresas muy grandes o de tamaños importantes, importante y básico trabajar con ellos. Si no, no van a tener, nosotros técnicos no tenemos el conocimiento que puede tener el departamento de prevención propio o mismo los mandos intermedios o la dirección de su propio proceso. Es imposible. Esa colaboración es fundamental. Sí, es cierto que no todas pueden ofrecerte esa colaboración precisamente por el desconocimiento que tienen. Tienes que ir sacando, ayudando, colaborando, formando y a la vez son sacando esa información con su ayuda. Pero imprescindible conocer el proceso. Si no, estamos hablando de medidas genéricas que no son efectivas. Yo te puedo decir, mejora tu comunicación, pero si no puedes aterrizarlo, estamos en lo mismo de antes. Igual para seguridad, para higiene, para cualquiera de los aspectos. Muy de acuerdo. Yo solamente una cosa, también no nos olvidemos que hay una cuarta disciplina que es la medicina del trabajo, que no hay tres, que hay cuatro, hay que matizar. Sí, señora. Y que a mayores también falta el tema de la empresa saludable. Lo he dicho en mi intervención, sin prevención no hay promoción de la salud, no hay empresa de salud y no hay sostenibilidad en las empresas. No se entrega un expediente, o sea, no se revisa un expediente si tiene un problema, no se le entrega ese reconocimiento. Entonces, sí que es verdad también, igual que todo este tema que has dicho, yo cuando conozco realmente los puestos de trabajo es cuando voy a investigar una enfermedad personal. Tú y yo hemos coincidido en muchas empresas y cuando conoces el puesto, conoces los riesgos. Pero también hay una parte que creo que falta y que algún día se integrará, y es la vigilancia de la salud tiene que servir en ese trabajo multidisciplinar. Si no se ha hecho una evaluación de riesgos en una empresa, si yo paso un cuestionario de estado de salud percibida, un cuestionario de ansiedad y depresión, y detecto, tengo que comunicarlo. Tengo que comunicar que en ese departamento, salvaguardo la confidencialidad y el anonimato y todo lo que tenemos que guardar, que hay un problema porque estoy detectando algo. Igual que en otras actuaciones que hemos tenido, de repente hay un problema de daños osteomusculares y tienes que actuar y revisar la evaluación y ver qué está fallando, porque lo puedes estar haciendo fenomenal, pero algo ha fallado y eso lo tienes que analizar. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que los servicios de prevención y los técnicos están como están, lo has descrito tú perfectamente, y que bueno, pero que tenemos que seguir caminando, que son las herramientas que tenemos, que se podrán mejorar, seguro que sí. Yo en esto soy positiva, todos podemos mejorar con nuestro trabajo, pero que hay que continuar avanzando y demandar mejores condiciones también. Y hemos mejorado, Sí. Estamos en el año 96. Sí. Aún recuerdo aquellas de 600 folios. ¿Alguna vi contigo? Sí. Claro que hemos avanzado. Seamos optimistas, ¿eh? Y sobre todo pongo en valor también la experiencia tuya, que para lograr una empresa tan compleja, pues la prevención habrá que hacerla sencilla, ¿verdad?
y sobre todo poner en valor estas actividades que tú me recuerdas con mucho cariño, que son básicas y que en otros sistemas de gestión no se desarrollan. La observación del trabajo, la investigación de accidentes, las revisiones, son actividades que la ley nos las favorece, pero que si las desarrollamos con saber o con gracia, son oportunidades de diálogo para escucharnos y para tomar medidas juntos, ¿no? O sea que pongamos un valor a una empresa transparente, consciente, que quiere hacer las cosas bien, porque se descubrirá que la prevención es algo realmente útil, ¿no? Es que el sistema de gestión de prevención tiene que ser un sistema vivo Y ágil. vivo y ágil, Y integrado, pero que todo. esto está en constante, que tú implementas medidas, que yo hago vigilancia de la salud, que detecto daños, que te comunico, que revisamos, que ha fallado. Fíjate tal. que Esto es ponemos el vivo. riesgo que él lo evidencia y se le escapa cuando habla. El riesgo psicosocial, hostia, ahora el riesgo ergonómico, ahora el otro, pero ¿qué es esto? Y la salud mental, tal, que estamos locos y alguien no. O sea que hemos de buscar la manera de integrar esto con un lenguaje, ¿verdad? Que, Hombre, lo que no se que puede no son hablar... cosas diferentes, todos son partes de un todo. Lo que no podemos hablar es de salud mental, bienestar emocional, cuando de repente pues tienes, no sé, 500 accidentes cortando lo que sea. Quiero decir, no tenemos que hay esperar cosas como prioritarias. Sí, Luego todo puedes va ir ligado, avanzando en todo va otras ligado, cosas. Sí. Es lo que voy a decir, porque a Todo veces va si ligado. no, nos puede llevar a un inmovilismo. Es decir, como esto está sin hacer, esto no puede empezar a hacerse. No, es prioridades, no digo eso. Pero sepan que todo es un partido de todo. Si la gente está maltratada, tiene más accidentes y está... O sea que todo va ligado, Hombre, está claro, si la organización de la empresa no es adecuada y el ritmo de trabajo es bestial, pues también puedes tener más accidentabilidad, está claro. Y la gente despistada se accidenta más, la gente Está dormida claro. se accidenta más, Está la gente claro, se accidenta claro. más. Yo, una cosa que decía que era un cuarto de la prevención, no, he dicho que era un octavo. Que no habían recalculado. Era un octavo, pero voy a decir una cosa de mi anterior labor como técnico de recursos humanos, técnico de selección, técnico de formación. Realmente sí se hace mucha psicosociología en las empresas y se hace desde la propia selección de personal que la hacen empresas grandes, pequeñas y medianas. En el momento que tú lanzas o detectas que tienes una necesidad de cubrir ciertas tareas que nadie las está cubriendo o no se están cubriendo suficientemente bien, tú diseñas un puesto de trabajo como empresario. Dices, coño, yo necesito a alguien que haga esto. Estas son las tareas que tengo que hacer. ¿Qué competencias tiene este puesto, necesita este puesto para que yo las cubras? Y haces una selección de personal, pero nadie lo llama prevención de riesgos laborales, Y eso es prevención de riesgos laborales. Claro, eso es prevención de riesgos psicosociales y se hace a través de la selección de personal y de la detección de necesidades de un puesto de trabajo. Pero claro, el trabajo tiene que estar bien dimensionado. El problema también es que a veces se hace esto, se cuenta con un servicio de prevención, pero a nadie le llaman. Cuando se genera un puesto, no llaman a ningún técnico. Es decir, que tengo una necesidad de crear un puesto nuevo, ayúdeme usted a dimensionarlo. No, eso sí, cuando llega un problema dicen, es que tengo un problema porque tengo aquí a un tío que me está fastidiando, un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, y ahora ¿qué hacemos? Coño, pues tú lo has puesto ahí. No. Y ese es un tema importante, pero sí se hace psicosociología al margen de la evaluación técnica de riesgos psicosociales. Lo que pasa es que no lo hemos llamado así, pero es importante que los técnicos de recursos humanos, la gente que trabaja en recursos humanos, tenga conocimiento de salud laboral. No solo al revés. Igual que la gente que trabajamos en salud laboral, tenemos que tener conocimientos de empresa, lenguaje de empresa, lenguaje de marketing. La gente que hace recursos humanos tiene que tener también los conocimientos de salud laboral. Porque realmente el primer filtro de la idoneidad trabajo puesto... Son nuestros aliados. Efectivamente, lo están haciendo ellos. Y eso a lo mejor es un tema también para trabajar y explotar, ¿no? De decir, oye, ¿quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? No, yo estoy aquí, yo tengo que tener conocimiento de gestión de personas, desde gestión de personas tienen que tener conocimiento de gestión de salud, y a partir de ahí, a veces nos volvemos locos con la evaluación. ¿Está hecha la evaluación? ¿No está hecha la evaluación? Que no es necesario para empezar a hacer cosas. Es obligatoria, pero no es necesaria para empezar a hacer cosas, que podemos ir adelantando cosas. Y desde esos perfiles, me estoy poniendo vehemente, que a tu lado se me va... Estoy viniendo arriba. Te estás emocionando, sí, lo noto. Nos quedan 4 minutos para el final de la hora y quiero preguntar también... Pues se está haciendo mucho. Dios mío. Sí, está pasando rápido, eso es que está pasando bien, ¿no? Que está siendo interesante y espero que así sea para todos los oyentes. No sé si alguna de vosotras quiere formular alguna pregunta también o plantear algún tema para que se debata en la mesa. Sí, ahí Carlos. Hola, ¿qué tal? No sé si, bueno, me veis. Sí, ahora sí. Me llamo Pilar, yo trabajo en una empresa grande, trabajo aquí en el centro de Vigo, más de 6.000, no,
en el grupo somos bastantes más. Yo lo que veo, trabajo en un servicio de prevención, en mi caso trabajo en ergonomía, hago la parte de la evaluación de riesgos psicosociales de los puestos de trabajo, que se combina con la parte de la vigilancia de la salud por parte del servicio médico. Entonces, yo la verdad que cuando hablo con la gente y bueno, exponen un poquito, ¿no?, qué situación tienen en relación a la parte psicosocial, lo que observo es que a veces perciben el trabajo directamente como un riesgo psicosocial. Es decir, que ya hay un problema desde mi punto de vista más de motivación, más que en sí de nuestros factores de riesgo, de nuestra evaluación o lo que sea, ¿vale? Es que ya el propio trabajador siente que trabajar es un problema, trabajar es algo negativo, no quiero ir a trabajar porque esto me genera un problema. Y derivan su riesgo psicosocial o su problema psicosocial simplemente al propio hecho de trabajar. Entonces yo creo que hace falta tanto, bueno, según lo que han dicho ustedes, que yo estoy la verdad que totalmente de acuerdo, pero creo que el trabajo es combinado, es decir, es tanto el empresario que tiene que poner de su parte, tenemos que hacer nuestra evaluación de riesgos, tienen que salir nuestros puntos más débiles, sean o no rojos, ¿no?, pero nuestros puntos débiles para trabajarlos, pero también el trabajador o los trabajadores tenemos que poner de nuestra parte para poder llegar a un punto en común, porque si no es verdaderamente difícil hacer ese trabajo, ese camino, ¿vale?, que vemos. Y yo personalmente es una reflexión porque participo en las webinares del ISGA que son muy interesantes y en otros congresos y parece que siempre derivamos todo hacia el empresario, hacia la evaluación de riesgos, hacia todo lo que parece que no se hace o que se hace mal, pero creo que es un trabajo conjunto, que todas las partes de la organización tienen que estar involucrados, incluyendo el nivel más bajo, ¿vale? Nada más. Bueno, gracias. Gracias, Ceci. No sé qué queréis. No, nada, yo añadir, bueno, insistir un poquito en lo que planteaba, de que las personas están ahí en este sentimiento que el trabajo no les satisface porque no te encuentran sentido. Su talento está ahí, que no se sienten desmotivadas. Debemos atacar en el origen de estos problemas, ¿no?, para que las personas sean escuchadas, tratadas con esmero y se sientan. Yo hay un concepto que quería haber expuesto y no me dio tiempo, pero permitidme que busque el papel, o se lo encuentro, pues es que era importante lo que quería transmitiros, ¿no? Digo, me decía el concepto, permitid que lo lea tú, porque es que yo lo tengo, la salud mental está estrechamente ligada a la salud espiritual, de la que depende, porque hemos de cuidar las competencias de las personas, conocimientos, actitudes y habilidades para el trabajo que voy a hacer. Adecuémoslo desde selección y tal. Pero no olvidemos que es muy importante que el aspecto espiritual, el aspecto más ya profundo del ser humano, necesita. Se basa, ya no es un tema de competencia, es un tema de empatía, de afectividad, de sentido de lo que hagamos, de que lo que hago sea útil. Y que yo estoy en un entorno que sea aceptado por el grupo. Yo necesito ser aceptado por el grupo y querido. Pues el grupo me considera que soy competente, pero no me quiere porque soy onda. Yo necesito ser querido. Entonces, está ahí, en este ambiente, está donde está la esencia, ¿no?, de la espiritualidad. Yo apuntaba que las personas deben sentirse así, como os digo, por parte de un grupo y sentirse queridos. Digo, la espiritualidad no es un valor. Ahora, bueno, valor aquí sería un absurdo poderlo. Pero es la única manera que tenemos de integrar los valores, que es muy importante en la empresa, poder los valores, redefinirlos, en la honestidad, la transparencia, el compromiso, la innovación. Estos valores que hemos decidido acordar conjuntamente, escuchándonos todos, integrándolos, es lo que ayudará a que el trabajador entienda que está en una empresa como Dios manda, que está en una empresa en la que tiene sentido trabajar, porque estamos trabajando para el bien mío y para el bien de la sociedad y de la empresa. O sea, hemos de encontrar este punto que no es difícil, porque es el sentido común también, ¿no? Es el buscar que lo que somos humanos, ¿no? Pues hagamos la empresa humana, la empresa consciente, para que esto pueda ser posible, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o cuestión más, hemos llegado a la hora, hemos llegado a las 7 menos cuarto, así que horario británico, horario alemán, concluimos esta mesa redonda, concluimos esta jornada y sobre todo agradecer a los y a las participantes en ella, a Manel, a David, a Sandra y a Nieves, el haber estado con nosotros. Muchas gracias.